y me pellizco casi sin querer. Es mucha sobredosis de idiotez que ya no me puedo controlar. Tan simplemente tocaré con la cabeza y guardaré una canción junto a flores que me ponen. Me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco por vos. Si mis manos aspiran, estoy cansado de estar pálido. Es porque oigo voces en mi placa que solo critican por joder. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y cuando tomo de más, ves que mis ojos se miran cool y puede ser que quiera romper todo. No te asustes, te pido, por favor. Tan simplemente en la cabeza de los que hacen mal y clavaré el tiempo de que empecemos a hablar. Me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco por vos. Me vuelvo loco por vos. Y guardaré una canción de situaciones que me ponen. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Estación Invierno 2023.
La... Cuesta arrancar. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las 9 de la mañana, las 8 de la mañana, en realidad, con 9 minutos. Vamos de vuelta, poner la cortina. Las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 y nos disponemos a compartir la primera mañana, hasta las 9 de la mañana, la otra gestión. Buen día, Karina Taberne, ¿cómo estás? Sos vos, ¿no? Soy yo, sí. Bueno. ¿Alguna duda? Ahí está. No, ninguna. Ya va el Pasa que mate. todavía no tomé caña con ruda. No, Eso es lo que- claro, eso es. Bienvenidos a la otra gestión. Bienvenidos a el mes de agosto, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo se han levantado hoy? Ya desayunaron, ya le mandaron la copita de caña con ruda. Hay que pasar este octavo mes del año. Y nosotros aquí estamos para hacerle frente. Así Dentro de es, lo que ¿eh? podemos. Tampoco nos vamos a hacer los machos mexicanos ni. Ujú. Tiene fea fama agosto, ¿eh? Nada, no pasa nada. viste No que- pasa nada. Dice que julio los prepara y agosto... Se lo lleva. Qué se los feo lleva. ese dicho. Y bueno, Sí, bueno, obviamente. No lo esa es la desconocemos. fama que tiene agosto. Sí, que es bravo. Pero Bravo. bueno, por eso que pues, ni bien te levantás el 1 de agosto que tomar caña con ruda. Claro. Cosa que todavía no hicimos nosotros. Así que Todavía. estamos en estado de vulnerabilidad Sí, todavía. eso te iba a decir. Sí, tal cual. Brian, ¿tomaste caña con ruda o no? Todavía no. Bueno. Apenas se lavó la cara. Imagínate que iba a tomar caña con ruda. Luego la cara basta. Claro. Está acá sentado de pedo. Pero tampoco voy a permitir que me destripen de esta manera. Juli, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juli. Buen día. Yo ¿Le esperando. haces a la caña con ruda? Sí, tomo sí hay, pero tampoco es que forma parte de mis creencias absolutas. Claro, No tengo, está bien. no tengo muchas creencias tampoco. Tampoco, eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían tus creencias No, no, absolutas? me puse muy místico en el mundial y después ya está. Ya se pasó, ya se la pasó. misticidad. Claro, ya está. Duró un ratito nomás. ¿Y vos qué onda con la caña con ruda? No, yo no la tenía incorporada. ¿No? No, ya más de grande, sí, bueno, ya está, traguito nomás, porque desde las 6 de la mañana tengo un amigo, Sí. el viejo Pinilla, que le está dando a la caña ¿Viste? con ruda desde las 6 de la mañana, son las 8:15 y sigue dando. Bueno, a mí me mandó una foto 6 y 10 me parece, ¿no? Mate y al lado la caña. Ahora sigue con la misma yerba, pero la petaca de caña casi no le queda nada. cambiando la yerba mate y le sigue tirando caña No, adentro. me parece es que la ya idea. ni se levanta a cambiar No. la yerba del mate. No. Sí. No es la idea, Pini. Está en pleno, así empezó el mes de agosto, el viejo Pini, le mandamos un beso grande y también le mandamos un beso grande al cumpleañero, ¿está en línea todavía? Y ya lo ¿O todavía saludamos no? tempranito, a Gustavo Cabrera, está cumpliendo años, hoy mi amigo de la infancia, debe estar trabajando, a esas 8:15, Seguro, debe ¿no? estar atendiendo su consultorio ahí en el hospital Ujú. distrital de Perito Moreno. Abrazo a Capanga. Un beso grande a Gustavo, beso, beso grande a él. Hombre que sabe ser un muy buen anfitrión, organizador de muy buenas fiestas, bien servidas, bien regadas, así que Ujú. le mandamos Como un tiene beso que ser, grande. sí. Claro, como debe ser, como debe ser. Ama a los animales. Él es el que tiene una Sí. chancha de mascota. Les La tenemos que- recuperó cuando era chiquitita. Sí. me contaba. Tenemos que mostrarles cómo está. La recuperó cuando era Darwina. chiquitita, porque en realidad, generalmente, cada vez que una chancha, sí, yo también.
después de la aparición a la chancha, dicen que generalmente sacrifica a uno de ellos, los aparta. Bueno, es una cuestión natural para garantizar la supervivencia de los otros, lechoncitos y Sí. lechoncitas. Y Gustavo se enteró de esta actitud natural del animal y le dijo a la persona que se lo comentó, le dijo, bueno, cuando la chancha que está por parir, si llega a apartar uno, avísame. Porque Claro, después porque si no lo corre aparta y el lo peor. aparta, lo mata y... O sea, Sí, no. el peor final. Claro, tal cual. Y un día lo llamaron a Gustavo, che, viste, la chancha parió y apartó a uno, así que Ujú. sí, en un ratito... No, yo lo voy a buscar, yo lo voy a... La recuperó, era chiquitita, así, cuando... Nada, 15 centímetros. Nos entraban en Bueno. la palma de la mano, Ahora Darwina debe pesar 400 kilos. más o menos. Sí, Y debe ser largo como la mitad de esta mesa, más o no, menos, no, como, tremendo. como la mesa del operador, así de alta. Tenemos Una que... chancha. Lástima que no buscamos la Porque foto. no es de si no esos ponemos- animales que chiquititos, esas chanchitas que se domestican, ¿viste? Y que Sí, la sí, paseas sí, como un sí. perrito. No, No, esta es no, no. chancha en serio. Claro, esta es Ahí chancha está de viniendo chiquero. nuestro entrevistado. Ah, ¿cómo está? Esta Ahí es está. Y, chancha de y media lo... Sí, aguantamos un cachito. Así Exactamente. que él tiene de mascota una chancha, Darwina, y de mascota un... También tiene Ahora una una oveja. oveja, una Tiene oveja una también. oveja también. Una oveja que se crió entre sus perros. Exactamente, una enamorada de los animales. Así que un beso grande a Gustavito Cabrera en el día de su cumpleaños. Bien, llegó Bien, nuestro entrevistado. Sí. Vamos a estar hablando dentro de algunos minutos con Mario Marquich, exactamente. candidato a gobernador por el Ujú. PRO acá en la provincia de Santa Cruz. Sí, exactamente. En unos minutos vamos a hablar con él, no sin antes, porque también tenemos una comunicación telefónica previa a nuestra charla. Probablemente sí, podemos Vamos invertir el hombre, vamos a el invertir orden, el orden. aprovechando que el hombre ya está Claro. aquí con nosotros, pero primero vamos a saludarlo. Saludamos a Juli, lo saludamos al comandante y vamos a hacer lo propio, por supuesto, con nuestros auspiciantes. Estamos atentos a la situación en Comodoro, Ujú. complicada la noche que están pasando en el norte de Santa Cruz y en el sur de la provincia de Chubut por el viento. Ya vamos a estar con estos detalles. Mientras agradecemos a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, para comer un asado en el quincho, para compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza. Podés disfrutar todos los espacios del lugar y mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio recientemente inaugurado. Para hospedarte, como ya sabes, podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Y si no, probamos las dos experiencias, una noche en una compartida y otra noche en una matrimonial, ¿no? Y después vemos. Gracias. Y después vemos. No, ¿No te no interesa? me gusta. No, andá vos si querés. Entra a Se ríe, no me creo. www.titancalafatehostel.com o llama y concreta tu reserva al 2966-530706. ¿Por qué te reíste? IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampa de luz, atrapa mosca, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También recordá que IBE Servicios realiza limpiezas de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red,
y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos se emite el correspondiente certificado de trabajo. Gracias a nuestros auspiciantes y aquellos que quieran sumarse, bienvenidos sean. Totalmente. Se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Saludos a Federico González, FM Activa 94.1 en Perito Moreno. Ya estamos al aire. Se me complicó hacer la conexión cuando llegué, así que Federico ya está atento a estas cuestiones e inmediatamente hizo este proceso él. Así que Muy estamos bien. al aire en FM Activa Perito Moreno y también en el canal 5 del videocable, así que peinate porque ¿Vos decís? está saliendo en televisión en Perito Moreno. Beso para toda la gente de Perito. Ya estamos con ustedes también a través de esas vías y reiteramos nuestro saludo a nuestro amigo Gustavo Cabrera, que hoy está cumpliendo años. Ya estuvimos hablando de él y bueno, hoy el brindis va a ser en nombre de Gustavo. Bien, Estamos atentos a la actualización de las noticias que nos llegan de Comodoro Rivadavia y del norte de la provincia de Santa Cruz, porque finalmente ayer por la tarde, recordarán que ayer por la mañana marcábamos esta situación de alerta naranja que anticipaba el Servicio Meteorológico Nacional por la intensidad de los vientos en el norte de Santa Cruz, noreste de Santa Cruz en realidad, y sudeste de Chubut. Finalmente y última hora se decretó una alerta rojo por la intensidad de los vientos y teniendo como antecedente inmediato las condiciones meteorológicas, la intensidad del viento del fin de semana, del sábado pasado, en Comodoro Rivadavia, zona Ruta 3, hacia el sur y hacia el norte, pero con fuerte epicentro allí en Comodoro Rivadavia. Bueno, a partir de esta situación, anoche el Servicio Meteorológico Nacional anticipaba vientos huracanados con ráfagas que iban a superar los 150 kilómetros en la hora. Y finalmente ocurrió y está ocurriendo en Comodoro. por En eso esta situación, reitero, y en el alerta rojo incluye a una franja, ponele 5 o 10 kilómetros, toda la zona costera del Golfo San Jorge y un poquito más arriba de Chubut y un poco más abajo de Puerto Deseado, incluso. Por esta situación, el gobierno de Santa Cruz ayer determinó el cese de actividades, la suspensión de actividades escolares en Caleta, en Truncado y en Puerto Deseado, exacto. porque se declaró la alerta meteorológico Sí, hay una estas localidades. emergencia climática, ¿no? Que fue declarada por el gobierno provincial. Bueno, en Comodoro Rivadavia yo tengo familia, tengo muchos amigos, así que inmediatamente, y para constatar cuál era la situación, le pregunté a mi hermana que vive allí en Comodoro cómo pasó la noche. Acá sin dormir toda la noche, nos está contando, impresionante, sigue soplando horrible, nos cuenta. Dicen ella que le comentaron que algunas ráfagas llegó a los 190 kilómetros en la No, hora. impresionante. Es lo que me dice mi hermana. No para, me dice, a esta hora de la mañana está peor la situación. Así que, bueno, seguramente con el correr de las horas vamos a ir viendo imágenes que van a ilustrar lo que está atravesando la zona costera del Golfo San Jorge, como para graficarlo. Bien. Alerta rojo. En Comodoro suspendieron absolutamente todas las actividades desde anoche, desde las 10 de la noche y hasta hoy a las 3 de la tarde. Todo tipo de actividades públicas y privadas, actividades comerciales y demás, administrativas, no hay ningún tipo de actividad. Solamente va a haber atención de guardias mínimas en clínicas y hospitales, Claro, por supuesto. lógicamente. Pero todos aquellos que tenían algún turno previsto para hacerse algún estudio, se suspendió absolutamente todo. La idea es que en Comodoro no salga nadie a la calle en el día de hoy, hasta las 3 de la tarde, hasta que dura este alerta rojo. Así que, bueno, esa es la situación. Después vamos a ir actualizando. Y vamos a recordar también que ayer a la tarde el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, encabezó una conferencia de prensa en su localidad junto a distintos funcionarios de diferentes estamentos donde informó a la comunidad que ya estaban
alertados de esta situación, motivo por el cual se habían preparado y habían habilitado 9 centros de autoevacuación en distintos gimnasios y espacios municipales también, Bien. si es que fuera La necesario. última novedad, yo me informo a través de adnsur.com.ar. Están Ujú. actualizando todas las noticias, así como lo hacemos en Santa Cruz a través del diario Nuevo Día. ADN Sur en Comodoro es una muy buen portal. Casi todos los barrios de Comodoro sin luz por los fuertes vientos. Desde la noche del lunes, varios sectores de la ciudad están sin luz. Y durante el paso de las horas se fueron sumando más barrios. Alerta rojo. Hasta el martes por la tarde no habrá ningún tipo de actividad pública y privada en Comodoro, como lo decíamos, y el tránsito en la ruta 3 también se cortó. Bien. Cortó Santa Cruz, hasta Ramón Santos, todo cortado. Ujú. Teníamos el detalle de las rutas que estaban cortadas, porque no solo es la ruta 3, también la 43, tramo que va hasta Pico Truncado, Fitzroy, ese tramo también estaba cortado, pero después vamos a La hacer ruta 3, a ver. Ramón Santos, Tres Lagos, la Ujú. ruta 281 hasta el empalme Ruta Nacional número 3 y la ruta 43, tramo Fitzroy, Las Heras. Esto Bien. estaba restringido a partir de las 17:30 horas de ayer. Bien, Eso de fue ayer. ayer. Ujú. ¿eh? Y La después, 281 es el ingreso de la Nacional 3 hasta Puerto Deseado. bien, y después se emitió otro parte con la circulación que se había cortado para todo tipo de vehículo hasta las 9 de la mañana de hoy por Ujú. voladeros, nieve y baja visibilidad en ruta 40, tramo Esperanza El Calafate. Ujú. Nos decían temprano que había directamente cero visibilidad durante la madrugada Claro. entre el Cerrito y Míguez, por eso el corte es hasta las 9 de la mañana, es decir, que a esta hora todavía no está habilitada esa ruta. ¿Listo? Bien, y como para cerrar con esto, pero bueno, obviamente vamos a seguir estando atentos a esta situación. Los datos del tiempo en Comodoro sigue la alerta rojo. Es raro ver ese icono rojo en el Nunca pasa. Servicio Meteorológico Nacional. Viento del oeste 88 kilómetros en hora, pero las Ujú. ráfagas que no quedan en el registro en esta información están superando los 150 kilómetros en hora. Es un infierno, Sí, sí, realmente. 88 kilómetros, el cielo está despejado con polvo levantado por el viento. Ujú. La situación en Comodoro Rivadavia. Aquí en Río Gallegos actualizamos nublado con lluvia débil, así se presenta el cielo. La temperatura 4 décimas de grado sobre cero, la térmica 5.3 bajo cero, la Ujú. sensación térmica. Se estima que la máxima llegue a los 4 grados centígrados. Se esperan nevadas para la mañana de hoy, para la tarde lluvias y nevadas y para la noche nevadas. Perfecto. Y la situación en la calle que se complicó de golpe. Sí. Así que a tenerlo en cuenta también porque cayó una Una agüita. escarchita y arriba 7:20 de la mañana empezó a llover. Sí. Tenuamente, pero bueno, de pronto a mí me agarró esa situación manejando. Entonces, de estar relativamente en buenas las condiciones, de pronto no pude frenar en una esquina. Ujú. Bueno, evidentemente le ha pasado a varias personas. A nuestra compañera Claudia Rataro nos contaba alrededor de las 8 menos 10 de la mañana que ya había sido testigo de 2 choques. Uno por Avenida Asturias y el otro en cercanías de la estación Barc, por esto que vos contás, ¿no? Lo resbaladizo, patinoso, nos decía que se volvieron Claro. las calles, se tornaron las calles después de esa lluvecita caída. ¿Bien? Bien. Vamos a, ¿te parece? ¿Hacemos una brevísima o cortineamos vamos, o lo invitamos directamente? Lo ¿eh? invitamos, Lo invitamos. Ahí está. Directamente vamos a cambiar la disposición de nuestros entrevistados. Teníamos primero hablar con Con Karina Regada, que es la Ajá. secretaria general de la Junta Interna de ATE-ASIP, ¿no? Y vamos a hablar de cómo está la situación allí. Lo vamos a dejar para dentro de unos minutos nada más. Recordamos que estuvieron con medidas de fuerza, estuvieron con paro total, estuvo cerrada la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, no solamente aquí en la capital, sino en las distintas sedes que tienen las diferentes localidades de la provincia de Santa Cruz, como así también
en Capital Federal. Y además de eso, queremos hablar también con Karina por estas elecciones que son inminentes. El 9 de agosto venidero renueva la conducción ATE a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Bien, hay 4 listas aquí en la provincia de Santa Cruz, Sí, que se van a para disputar la conducción de ATE, que dura provincial. 4 años, creo que dura. Bueno, vamos a estar con todos estos temas dentro de algunos minutos nada más. Pero ahora, como vino temprano aquí a la radio, vamos a comenzar a hablar con él. Estamos hablando de Mario Marquis, recién lo habíamos anticipado, candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz, periodista, colega, recientemente jubilado. Me parece que no Me da tuvo... cosa decirle cuál es. No, está bien, buen día. ¿Cómo No, estás, está bien. Mario? Buen día. Bienvenido, Siempre va bienvenido. a ser un gusto que los colegas me sigan llamando colegas. No, es un placer eso. ¿Cómo estamos, Mario? ¿Todo bien? Sí, bueno, afrontando la recta final, ¿no? Ujú. Estamos en estas 2 últimas semanas a full y ya trabajando con las boletas, en fin, y vamos a empezar a distribuirlas acá en las calles. El frío aprieta, pero Sí. el corazón está precisamente para estos momentos así de inclemencia, es cuando Ujú. la cancha se ven los pingos y hay que tratar de poner el hombro, porque yo creo que la gente también eso lo valora. Mario, en esto de salir, de estar en la calle con la gente, no es nuevo para usted, No, claramente, no. pero sí desde este otro Sí, rol, Sí, ¿no? claro. ¿Qué es lo que ha recibido? ¿Qué cosas lo han marcado? Tal vez hasta sorprendido de este contacto, en este caso desde la política partidaria y aspirando a ocupar un cargo tal como la gobernación. Y lo primero que me surge es el hecho de que yo antes viajaba y trabajaba y hablaba con la gente, que era básicamente mi métier, y funcionaba muy bien, pero yo elegía a quién hablar porque, digamos, uno selecciona, hace un recorte de las personas con las que quiere hablar y selecciona, de entre ellas, historias de vida, en fin, lo que a uno le parece. Y ahora en este nuevo rol, claro, lo que me llama la atención es que yo tuve que salir a buscar a la gente, es decir, a toda la gente, ¿no? Bueno, algunas tenían una gran respuesta, otras, y en muchos casos, yo llevo 5 meses en esta nueva función, digamos, en mi vida. Al principio era, claro, una reacción de la gente, en el camino, la televisión, el periodista, en fin. Yo tuve que reinstalarme en otro lugar ahí, ¿no? Claro, Porque claro, venía claro. como, era muy lindo que que me reconocieran, que eso en realidad yo lo tengo en todo el país y doy gracias a Dios que tuve una bendición en cuanto a la trayectoria periodística mía, ¿no? Ujú. Pero yo necesitaba reafirmar mi condición de político, porque si no, Es me mucho quedaba ahí. lo que le ocurre a muchos que vienen de otro rubro del deporte, Sí, y claro. que quedan ahí encapsulados con esa imagen, con esa figura, los que vienen de la cultura, de la actuación Sí, y demás. sí, sí. No es fácil eso, pero yo me di cuenta rápidamente del tema y dejé de lado la vanidad del reconocimiento para empezar de vuelta. ¿Eh? Esto está claro, es decir, yo la vanidad del periodismo lo dejé con los logros que tuve, que fueron bastantes reconocimientos en 40 años de carrera, pero acá había que empezar a hacer los palotes de vuelta con humildad, recorrer, hablar con la gente. Nosotros hicimos hasta ahora 17.000 kilómetros dentro de la provincia desde Ujú. marzo, y no es poco. Pero fuimos a cada lugar, incluso estuvimos más que en Río Gallegos, porque ahora se viene todo este sprint que viene estas 2 semanas, hay que trabajar a full. Claro. Pero porque era necesario también, porque yo tenía primero que contactarme con toda la gente, reafirmar un poco esa idea del reconocimiento en otra función y aparte tenía que dejar referentes locales Claro. en todos los lugares donde Que fuera. probablemente no lo sabía. Claro, bueno, vos estás acá, compartís nuestra idea, te sumás, te involucrás y bueno, así se fue involucrando mucha gente en distintas localidades y verdaderamente eso es una cosa para mí nueva, porque es como una conquista, entre comillas, digamos, una suerte de anclaje casi
de enamoramiento, digamos así, con las ideas, no con el candidato. Pero si yo fui el inspirador de eso, bienvenido sea. Como que estás Entonces, armando una estructura del PRO que antes no existía. bueno, es que lo que a mí me trajo a aceptar este desafío acá fueron dos objetivos bien claros, ¿cierto? Uno era terminar con los 40 años como digo yo, de gobierno hegemónico, o 35 años de gobierno hegemónico, que verdaderamente ya, a mi juicio, no da para más y es un proyecto que está terminado. Y la otra razón, que eso es fundamental, es decir, hay que terminarlo porque si no son 40 y si no pueden seguir siendo mucho más. Y la segunda razón es dejar puesta de alguna manera el ejemplo inspirador, la semilla para que muchos y sobre todo jóvenes, ¿no?, empiecen a transitar de una manera distinta, fuera de los partidos más tradicionales, una carrera política que primero es necesario, le va a hacer bien porque es la única herramienta para cambiar las cosas, transformar las cosas, es la política. Considerar a la política como un medio no para llenarse los bolsillos, sino como para modificar en algo o el barrio, o la calle, o la ciudad, o la provincia. Y eso costó mucho, digamos, conseguir gente que estuviera dispuesta a hacerlo, porque es difícil conseguir gente nueva. Mucha gente incluso había ya pasado por la política y se había desencantado bastante de las sucesivas experiencias, pero bueno, en algunos casos hemos logrado reconvertir eso y que vuelvan ¿Y qué a la le actividad pide política. la gente? La Sí, gente en todos efectivamente. lados, como el común es ese, el proyecto que me trajo a mí acá a Río Gallego a aceptar este desafío, que dice: ya queremos terminar con esta historia, esto no va más, hagan todo lo posible para que se vayan, ¿no? Esto es lo que se escucha claramente, digamos, en todas las localidades, de una u dentro- otra manera, con mayor o menor énfasis e intensidad. Y dentro de ese pedido, hagan todo lo posible, que se conformó este frente, por ejemplo. Sí, Este sí, frente sí. por Bueno, Santa vos Cruz sabés con- que ustedes saben que este frente al principio estuvo conformado de otra manera, ¿cierto? Claramente, Bueno, sí, sí, sí. hubiera sido, creo yo, no hubieran sido ni necesarias las elecciones si Claro. hubiera sido tal como se pensó al Hablamos, a ver, principio. Claro, se entiendo que te referís a que si cambia hubiese aceptado directamente al partido SER, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que en la primera reunión política que tuve yo en Santa Cruz se debatió exactamente si bueno, que estaban todos los jefes políticos, digamos así, fue mi primera reunión yo, ¿no? Claro. Sí, sí. Y se debatió precisamente si Vidal adentro, Vidal afuera, Ujú. qué hacemos con esta historia. Claro. Y bueno, se trabajó durante 4 horas, algunos que sí, otros que no. Bueno, pero había radicales como Costa, por ejemplo, que estaban muy a favor de que ¿De qué? estuviera adentro. Ah, sí. Y yo recuerdo que en lo personal, ahí empecé a darme cuenta yo también de que estaba empezando a nacer una especie de nuevo paradigma, digamos. Mira que yo no soy peronista, ¿no? Entonces, pero empecé a abrirme un poco mentalmente a la idea de que si uno tiene que llevar a cabo el proyecto por el cual, digamos, lo anima a uno, que es precisamente terminar con 35 años de hegemonía política, empezar con la alternancia y con todo eso desarrollar la provincia, que es un término que yo voy a utilizar y sigo utilizando mucho, era necesario también incorporar y sumar, digamos así, a esquemas partidarios que, quién sabe, estaban alejados de mi pensamiento. Yo no tengo temores en ese sentido. Y la prueba está de que esto es un paradigma, es que en Chubut acaba de ocurrir Eso le iba a algo decir, así. el Chubut lo lograron. ¿no? Gracias, pero, estoy con el té porque eso tomaba mucho mate. yo. Perfecto. Cari le Bueno, invitó un mate a Mario. Pero no, Decíamos pero del es tema de por- Chubut, eso es decir, un Claro. referente y el empujón que le dan el PRO con la Unión Cívica Radical, aliados, lograron el triunfo del oficialista Sí, ante bueno, un también tiene peronismo que el gobernaba concurso desde hace 20 años. de un sindicalista petrolero, También, ¿cierto? también, es cierto. Águila. De tal modo que- Águila, sí. Yo creo que están haciendo un nuevo paradigma. Ujú. Dios dirá cómo avanza, pero yo no lo desconozco. Quiero decir Ujú. que la prueba de Chubut fue una prueba, digamos así, me parece a mí contundente de que
se necesita este tipo de encuentros más allá de los prejuicios para ver qué puede resultar de eso. Y yo creo que siempre va a ser mucho más favorable saber que bueno, el ingreso de alguna figura como desde el sindicalismo, desde el peronismo, dentro del espacio, se verá en el futuro en todo caso. Lo que yo tengo en claro es que nosotros es como que tenemos un mandato ya asumido, en sentido figurado, de que la gente nos dice eso. Ustedes hagan lo posible por, digamos, impedir que esta gente, con el voto, por supuesto, que impedir que esta gente continúe en el poder. Bien, Y bueno, Mari- eso supera para mí los prejuicios. Ujú. Algunas críticas cuando se conoció su candidatura, pero fundamentalmente de la dirigencia, digamos, del oficialismo hacia su persona, estaba centrada en, bueno, Mario se acordó que es de Santa Cruz, Claro, que sí. llega. No, ¿Usted hace mucho tiempo. recibió eso de O sea, hace parte de la mucho- gente? Poquito. Hace mucho tiempo que yo que no estoy permanentemente en Santa Cruz. Nunca fui ajeno, por supuesto, ¿no? Eso ya lo saben, porque yo todos los años he venido acá y varias veces, muchas veces, ¿no? Y aparte he trabajado en la provincia como creo que pocos periodistas han trabajado, por otra parte. Hay que avivarse en el sentido de que mi programa llevaba 28 años en el aire. Y los primerísimos años los hice acá, incluso con Néstor, con Cristina muchas veces, el Lago del Desierto y en los continentales, defendía la provincia muchas veces. Recuerdo en el año Con- 97, Sí. Ruta 40, yo recién empezaba en la tele, ni se acuerda Mario, por supuesto, pero le hice una nota cuando pasaba por Perito y recién empezaba, o tenía muy pocos años de vida en el camino. Sí, Claro, sí. bueno, pero hemos trabajado siempre, pero a esas críticas que algunas son un poco así como dardos y qué sé yo, Ujú. bueno, resulta que vos Sí, te sí, sí. acordaste, estuviste ausente mucho tiempo, yo le digo, mira, tanto tiempo eh, como el que hace Máximo Kirchner que no trabaja, que son como 40 Cri, cri. o Buena respuesta, sí, 35, no. algo así, porque empezó a trabajar a los 40, creo, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 77. Ujú. O sea que yo tengo recibo de sueldo del año 77 hasta el día de hoy. Así que, pero cuando vienen de dardos, no hay ningún problema, lo hacemos por ese lado. Por otra parte, te digo, nunca fui ajeno. Por otra parte, yo estuve trabajando todo el tiempo, porque no me estuve rascando, digamos, todos estos años, y siempre Santa Cruz estuvo en mi pensamiento, en mi corazón, está más que decirlo. Ujú. A través de los programas, a través en fin, incluso de cosas enojosas, o a mí Néstor me quiso llevar a tela, decir, yo no puedo contar muchas cosas a Claro, favor claro. y en contra, digamos así, del sistema que se inauguró en 1990, por ejemplo, 87 con la intendencia de Néstor, pero en todo caso un poquito después ya con la gobernación. Lo que pasa es que basta ya de esta historia. Lo que sigue es más de lo mismo. ¿Por qué no aceptaste lo de Tela? ¿Una cuestión ideológica, A mí profesional? me dolió mucho, te digo la verdad, ¿eh? Yo tengo que ser sincero, por eso te digo, en todo caso, estoy en contra y donde a favor. Lo de Telam, ¿qué pasó? Néstor asumía y yo me convoca a los 3 días a la Casa de Gobierno. Es más, me dijo, se quería colar a Alberto Fernández ahí, que estaba como secretario, y Néstor le dijo, no, Alberto, dejanos solos, pedite 2 cafés y bueno, que estamos acá con Marito. Bueno, nada, él, siempre que yo volvía a visitar a mi familia para la fiesta, me saludaba, me llamaba y me saludaba, y sí, él evidentemente ya tenía en mente, digamos, era un tipo muy inteligente, Claro. de que estaba para la presidencia. Bueno, conclusión que fui, y bueno, ahí se me cruzaron todos los cables, porque por un lado yo lo vi muy solo en el sentido de que, no muy solo, evidentemente después demostró que no necesitaba, pero quiero decir, él necesitaba cubrir como 10.000 cargos públicos de un día para el otro. Claro, claro. Y se hablaba de que era marioneta de Dualde, de que Dualde, Dualde lo sí, iba a sí. manejar, bla, 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 de que había subido con el 20%, todo eso. De manera tal que era una cosa importante,
Y ese incluso era una caja importante. Fíjate vos que aparte de todas las cosas que tenía Telam en ese momento, tenía toda la publicidad estática de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Toda. O sea que después se la dieron a Pepe Albizto. Ah, sí, ah, mira. Toda, sí, Telam era responsable de todo eso. O sea que era la cuarta caja del país, Sí, ¿eh? sí, sí. Era importante, pero él confiaba en el vecino, él sabía que yo no era peronista. Y a mí me dolió mucho decirle que no, pero ¿sabes por qué? Finalmente yo dije, no, pero yo todavía no quiero dejar de ser periodista. Y por otra parte, el hecho de que yo no era peronista, yo no era de nadie, pero no era peronista. Y digo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a hacer Reuters? ¿Voy a hacer France Press? Claro. Y me parece que no. Poco probable. Poco probable, por lo cual agarré y le dije que no. Me mandó emisarios 2 veces en 2 semanas consecutivas para que intentaran convencerme. Y me dolió mucho decirle que no, pero fue así, Bien. porque es la primera vez que un personaje de mi provincia llegaba a la presidencia, era una Claro, cosa muy claro. poderosa, ¿no? Pero Bien. fue así, sí. Mario, le propongo volver a su candidatura y me Sí. gustaría consultarle cuál se imagina o cuál es el perfil de provincia que usted entiende que a esta altura del partido debería tener Santa Cruz. Puro desarrollo, puro desarrollo. Es como ¿Y cómo si fuera hacemos eso? así, casi frondicista parecería mi mensaje. ¿Cómo hacemos esto? Sí, eso es interesante. Vamos a empezar por lo que es hoy Santa Cruz. Es un sitio donde se ha hecho un abusivo, digamos así, sistema de gobierno en el cual prevalece un sobredimensionamiento del empleo público como prácticamente monocultivo, Ujú. te diría. Lo cual, esto no significa que yo esté en contra del empleo público, pero sí en contra de que sea el único, digamos, sí, la única fuerte alternativa. Mirá, pensá, Santa Cruz es grande como Italia, aunque no lo quieran creer, se los digo para la gente, porque si hablo de 250.000 kilómetros no entiende nadie, y es más grande que el Reino Unido, ¿no? Ujú. Esto, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, es más grande. Esto significa que es una provincia que no tiene, ¿cómo te diría? Para 380.000, ponele habitantes, es como que está desértica, digamos, carente de fuerza. Sin embargo, la fuerza está, bajo la tierra está toda la fuerza y toda la potencia que tiene la provincia. Bueno, mi bandera puede ser en todo caso la honestidad desde lo ético y lo moral, porque evidentemente yo provengo desde fuera del terreno político. Y soy una oferta nueva junto con mi candidata a vicegobernadora, que es estupenda, una médica que trabajó con 5.000 pacientes en la pandemia en Caleta Olivia, Miriam Luna, que verdaderamente es un orgullo tenerla como compañera. Y bueno, a partir de ahí es la transparencia, somos 2 personas que somos nuevas en la política, venimos de la actividad privada ambas y tenemos prácticamente los mismos ideales. Esto tiene que ver con la idea de reconvertir, de levantar la bandera en todo caso del desarrollo y que eso consecuentemente va a traer el empleo, digamos así, genuino, como se lo llama, y va a ser un círculo virtuoso. Claro que es necesario en todo caso contar muchos de los recursos tienen injerencia nacional, ¿cierto? Muy poderosos, que estamos hablando del carbón, el petróleo, etcétera, pero son proyectos que si tenemos el mismo signo político, y ojalá que así sea, la provincia y la nación va a ser mucho más fácil hacerlos. Ahora, si vos me decís cuáles son los alcances de eso, bueno, primero, hasta que tengamos las cifras, este gobierno se ha caracterizado por el blindaje informativo, ¿cierto? No tenemos cifras acerca de nada, desde la poca transparencia que hubo en tiempos pretéritos, incluso hasta el día de hoy, respecto de qué es lo que ingresa, cómo es la coparticipación, cómo son las regalías, bueno, todo eso. Pero sí es necesario entender que lo que tenemos nosotros tenemos que explotarlo. Tenemos minas de oro y plata, ustedes lo saben, el macizo del Deseado, hay 180 minas prácticamente para empezar a trabajar. Obviamente el Estado tiene que estar presente, yo
a pesar de tener ideas así acendradas en lo liberal, yo nunca voy a dejar de pensar que el Estado tiene que estar presente. Es más, el Estado, incluso para pensadores muy liberales, así como Adam Smith, era el factor, porque toda empresa privada finalmente tiene las tentaciones de hacer monopolio, ¿cierto? Entonces, Adam Smith, que es el pensador de lo liberal, decía precisamente que el Estado tiene que estar presente para regular eso. Bueno, pero después nosotros tenemos 800 kilómetros de costa, no tenemos un barquito pescando, en fin, el turismo se tiene que desarrollar más allá del Chaltén, porque también hay otros 500 kilómetros de bosques, de caminos escénicos brutales, como es la Ruta 41, en fin, yo de turismo, como saben ustedes, indirectamente he aprendido mucho a lo largo de toda mi trayectoria periodística, porque el camino tenía bastante que ver con la cercanía del turismo. Yo contaba historias de vida, pero bueno, siempre el turismo estuvo presente y es un tema que a mí me fascina y que nosotros podemos desarrollar y mucho. Pero necesitamos conectividad, ¿no? Rutas, caminos. Todavía me encontré con los 73 malditos, que son los de Tres Lagos a Gregores, ¿cierto? 40, Y bueno, eso se pagó 2 veces. A ver. Y hay obras básicas de Bueno, salud y educación infraestructura no hablamos, ¿no? que no están en Río Gallegos, sin ir más lejos. Por supuesto podemos hablar de cualquier otra localidad seguramente. En Perito Moreno el otro día la gente se estaba quejando por lo cara de la leña. O sea, estamos involucionando y se están calefaccionando de esa manera. Mira, te doy un ejemplo. Siempre los ejemplos vienen muy bien, ¿cierto? Así como yo dije que es grande como Italia, nuestra provincia. Perito Moreno, precisamente con una chica, Norma Marifil, que es nuestra referente, me dice, yo no pude tener a mi hijo en Perito. Claro. Tuve que llevarlo a Caleta Olivia. Sí. Mi marido quería tenerlo en Perito, ¿viste? Esa cosa de que, bueno, yo quiero que sea Nick acá y estamos en el año 2023. Y vos sabés O que sea, esto, es una locura eso. sabés que, bueno, trabajé mucho tiempo en Perito, periodismo allá, y siempre, bueno, la primera noticia del año, ¿cuál es? El nacimiento del primer bebé. el primer bebé del año. Esto recuerdo 2000, 2001. Sí. Y creo que el primer bebé en Perito nació en febrero. Ponele, 2000, 2001. En el 2023, o sea, 25 años atrás, se ocurría esta situación. Y creo que la involución en este sentido, porque pasaron 25 años. Y todavía los nenes siguen naciendo. Ahora te en las digo algo piedras con o en respecto a eso, pero primero quiero decir, ya que conocé bien Perito, me llevé una grata sorpresa, así como esta no fue linda para nada, me llevé una grata sorpresa donde los vecinos y la actividad privada pusieron dinero, duró 15 años, pero empresarios, digamos, gente común del pueblo, hizo posible el museo arqueológico. Sí. Eso te digo que es una joya. Sí, Te digo que yo conocemos, quedé con los ojos abiertos como el 2 de oro porque me ha pasado en pocos lugares del país donde es más previsible todo, por ejemplo las momias en Salta, en fin, hay museos, bueno, no vamos a hablar de los museos importantísimos de las grandes ciudades, pero eso me dejó a mí enloquecido porque digo, mirá vos, esfuerzo privado, duró 15 años, pero con la tosudez de los vecinos, es decir, tenemos que hacerlo, o sea que la gente está mucho más preparada de lo que nosotros creemos para este cambio. Asociación Identidad. Se llama, sí. Bueno, Pero y está estamos mucho- saliendo ahora en directo, no Perito. solamente por Sí. Radioactiva de Bueno, Perito saludo a Moreno, todos los sino también por el canal de cable peritenses, de Perito. le decimos. Exactamente. Vos sabés que sabés. Peritenses. Él es Perite. peritense, Ahí está. Bueno, peritense. No, me llevé una grata sorpresa, así como la otra me demostró que estamos retrocediendo. Fíjate vos, hablo con el Colegio Médico acá en Gallegos, Año 95, hospital nivel 8 de complejidad, que me dice era lo máximo, podía pasar cualquier cosa a una persona y se lo podía atender, pero de las cosas más complejas, Y me dice, y aparte había 75.000 habitantes en Gallegos y había 5 clínicas privadas además, todas las especialidades cubiertas. Bueno, hoy 2023, sí, se miran los médicos, ¿viste? Me dice, y mira, hospital nivel 4 de desarrollo, o sea, hasta la mitad, degradado. Los profesionales de las especialidades se fueron
no todos, pero casi todos, vienen médicos itinerantes que tienen que venir por 15 días y qué sé yo, y que, bueno, la atención ya no es la misma, tienen todo un tema con eso, y después hay una sola clínica para privada, de las 5 que había, para 140.000 habitantes que hoy tiene la ciudad. Entonces, tenemos una involución claramente y coincide con 40 años de gobierno del mismo signo político. Entonces, cuidado, que hay cosas que son, digamos así, casi te diría que va de suyo, o que esa es consecuencia ineludible, como para que la gente lo tenga muy presente. Esto coincide totalmente, la decadencia, y lo que ofrecen los que vienen desde el lado del oficialismo es más de lo mismo. Porque, bueno, uno lo ve en los eslogans son más o menos que dicen, bueno, uno dice, levante la mano el que quiera que Santa Cruz le vaya bien. Y bueno, del otro lado nace una esperanza, bueno, pero es que vos viste que salud y educación, que son temas básicos, y no hablemos de lo que es la colonización de los tres poderes, que también podríamos hablar, que es inherente al rol del Estado. El Estado no está presente, porque se habla y todo el tiempo del Estado presente, el Estado presente, el Estado presente. El Estado no está presente donde tiene que estar, el Estado estará presente en las fiestas que se hacen, en los autódromos que se inauguran, que todo bien, yo soy una persona que ve el automovilismo y me encanta desde siempre, qué sé yo, pero hay prioridades. Y entonces, si vos me decís, hay un gobierno que se dice popular y resulta que lo básico es el problema, donde el Estado debería estar presente y ha involucionado las prestaciones del Estado. Entonces, hay mala utilización de los recursos, hay inoperancia por otro lado y hay un hastío importante. Esto también es lo que me dicen en las localidades, en las ciudades, en los pueblos, hasta los más chiquitos, hasta las ciudades más grandes. Hay un hastío importante, por eso dicen exactamente eso, pero muchos casos a media voz o no lo dicen directamente, pero uno lo nota, ¿cierto? Mario, ya... Sí, no, quiero, a ver, el tema urgente de la provincia de Santa Cruz es la educación, es la provincia en la que los chicos menos días de clase han tenido. Encabezamos el ranking, claro, el ranking nacional, tristemente, ¿no? Claro, tal cual. ¿Qué pensás? Estamos haciendo una sociedad del desconocimiento. Bueno, a ver, el término queda, no quiero que se enojen conmigo con esto, pero es una sociedad del embrutecimiento, ¿no? Es muy peligroso esto, porque nosotros estamos, ellos serán el futuro, los chicos, nunca está mejor dicho que ahora, porque lamentablemente los pibes, si no tienen, digamos, herramientas, pueden salir disparados para cualquier lado, porque si yo me encontraba en aeropuerto que me dicen, vos estás, sí, yo llevé a mi chico a Neuquén, pero le estoy pagando hace un año maestra particular porque rebotó en la universidad. ¿Qué es esto? Mario, ¿cómo se resuelve esta situación? Bueno, juntándome en esta mesa como estamos acá con ADOSAC, con el gremio, bueno, nos ponemos de acuerdo, se habla, esto es consenso, naturalmente que tiene que ganar, no tiene que ganar menos un maestro que recién empieza que lo que es la canasta básica. ¿Cuánto estará la canasta básica? 230, 240, no sé cuánto puede estar ahora. Bueno, es una locura que los maestros tengan que trabajar en 2 turnos para poder complementar eso. Y aparte a esto se agrega el hecho de que tiene un problema edilicio importantísimo, que es una degradación de la escuela, pero aparte ya a esta altura creo que es una estrategia. O sea... ¿Por qué? Y porque hay control. Hay control. El control se ejerce de esa manera cuando el Estado tiene un poder, digamos... Es muy maquiavélico eso. Y bueno, es maquiavélico, pero es lo que han hecho. A mí no me lo saca nadie de la cabeza. Esto está pensado. Incluso te diría, hasta económicamente pareciera que les conviene, porque no sé, no gastan en luz, no gastan en la copa de leche, no gastan no sé, en el artículo de limpieza con tantos días sin clase y todo eso. De tal modo que lo que yo propongo primero es que primero sentarnos con los maestros, con los docentes y establecer un plan conjunto así como para andar. Naturalmente que eso va de la mano de un mejoramiento salarial, pero a partir de allí tiene que haber un compromiso incluso dentro de los propios para poder
capacitarse adecuadamente para ver cómo recuperamos rápidamente, en el caso a los chicos que están por, digamos, en un término medio dentro de la escolaridad. Ujú. Y naturalmente que hay que hacer una campaña que yo digo, esa sería nuestra batalla cultural. Se habla mucho de lo que es la batalla cultural, el relato. El kirchnerismo trabajó mucho y dio mucho bombo a ese asunto de la batalla cultural, de que qué sé yo, así hizo revisionismo, así hizo relato, así hizo cosas que en lo personal naturalmente yo no estoy de acuerdo. Yo tengo muchas cosas, digamos así, que las tengo en mente incluso, ¿no? Pero hay gestos que tienen que ver. La ley del lema, por ejemplo, para mí es un mamarracho. Nadie entiende nada, es una barbaridad, la gente entra confundida y no sabe qué hacer con respecto a eso, pero aparte, otros gestos, o sea, para mí, con todo el respeto que puedo tener por la figura de Néstor, yo la calle Roca volvería a ser la calle Roca, ¿cierto? ¿Sí? Para mí sí, para mí sí. Roca fue mucho más que lo que intentan decir, ¿no? Para mí no tiene este problema. Ahora está de moda, por eso lo traigo a colación, el tema que están haciendo en Bariloche. Sí, sí, Me parece sí. una barbaridad, me parece un despropósito. Y Roca en Río Gallegos, sobre todo, y lo que era territorio de Santa Cruz, es una figura consular, es muy importante, porque él no es que graciosamente pusieron la estatua de Roca acá en Roca y San Martín, como era desde siempre, sino que era... ustedes imagínense el tiempo. Estamos hablando 1900, 1902, 4. Viene a encontrarse con su par chileno al estrecho de Magallanes en barco. Con Errázuriz, En ¿verdad? barco con Errázuriz, entrando por los canales fueguinos. Una cosa de locos, y decimos ahora que todavía es difícil transitar las rutas. Vino en un barquito, ¿no?, de la época para sellar la paz. Ujú. Primero y principal, por eso está la calle Roca también en Punta Arenas y por eso está la calle Errázuriz acá. Digamos que no fue una cosa, viste, no se premió acá a ningún genocida, ni matador, ni nada por el estilo, que eso es harina de otro costal y también es totalmente debatible. Lo que Sí, está pasando en claro, da Bariloche para un- es una barbaridad. Pero bueno, cada uno tiene Sí, su sí, sí, idea. sí. Yo tengo Claro. la mía, Sí, él no. claro, por supuesto. Roca Roca no hizo ninguna columna, Roca no entró en combate y después Roca fue encomendado a ocupar territorios nacionales porque estaba el lío precisamente con Chile, mientras Chile estaba en su pelea con Bolivia y Perú. Roca fue, por eso le decían el zorro, fue muy astuto y aprovechó ese momento para poder hacer una ocupación del territorio. Así que a Roca le debemos la Patagonia Argentina, ni más ni menos. Bien. Así que todos esos que hablan, que casen los libros de historia y no la historia sesgada, porque si no nos vamos a quedar simplemente con que fue un genocida y cosa que no es cierta. Porque después podemos empezar a hablar antes de Juan Manuel de Rosas, que hizo campañas al desierto, también con enfrentamientos, y bueno, entramos en otro territorio que sería muy largo enumerar, pero... Es bueno que lo diga, ¿no? No, Porque Roca en mí despierta controversia. Sí, puede ser poco Sé que se simpático en debata, el momento de decirlo. pero claro. que se debata. Sí, sí, Pero sí, es muy entiendo. Yo bueno, no tengo sí. problema. Pero yo no le estoy negando a Néstor como presidente eso, pero lo que No, hicieron ya- con Roca, Sí. que lo sacaron acá al monumento, es un atropello, No, sí, es una la vergüenza forma en plena, fue- en sí, plena sí, pandemia. sí, me acuerdo que lo Aprovecharon un momento, es decir, digamos, como un asalto fue, y sacaron una figura que es representativa de la ciudad por otros motivos y no por los que se intenta esgrimir desde el poder. Quiero Mario. decir, se puede debatir y yo estoy dispuesto, como seguramente hay mucha gente, para debatir el rol de Roca como presidente. Pero el tema en Río Gallegos y su visita acá, ojo, hay que tener muy presente por qué esa figura es necesaria y por qué se emplazó la estatua monumento ahí. en ese momento. Lindo Mario, debate el de Roca. sí, Roca totalmente. también tiene su parte muy negativa. Bueno, Sí, bueno, los pero retos da de la para conquista del otro, desierto. No, digo que no. debate que no es. Rosa también tiene su ¿eh? parte muy negativa. Seguro, Ujú. Y seguro. te digo dos, porque también hay, viste cuando hablan de esto, pero a mí me apasiona la historia, así que a mí me puede tener todo el día Estaría también buenísimo. hablando de historia. No, pero Pero- no vamos a hacer revisionismo acá, no es la idea. No. Por favor, No, y porque si no además desviamos el tema. ya nos hemos pasado unos minutos Ah, perdón, y perdón.
tuvimos una comunicación también. Estuvimos hablando media hora y estoy pensando en la cantidad de temas Sí, que no pudimos tocar, que no llegamos, que no abordamos. Mario, muchísimas gracias por esta visita Al a Nuevo contrario. Día. Como siempre, esta casa tiene los micrófonos abiertos para todos y bueno. Nuevamente, gracias. ¿Cómo siguen estos últimos días que ahora ya están trabajando con las boletas? Es Frenética. otra labor, ¿eh? Frenéticamente, pero creo que está por verse, pero creo que está ya casi confirmada la visita de Horacio Ujú. a la ciudad como para apoyar mi candidatura. Ah, bien. Así ¿Cuándo que, sería esto? y bueno, él tiene una agenda apretadísima, Sí, como te sí, podrás me imaginar, imagino, pero puede ser en el curso de esta semana, sí. Sí, sí, desde mañana, pasado, traspasado, ¿sí? Ah, Bien. bueno. Bueno, vamos a estar Y pendientes. vamos a tratar de ver si, bueno, ese será nuestro espaldarazo. Nosotros queremos repetir lo que pasó en En la Chubut. vecina provincia de Chubut y Sí, sí. tenemos muchas cosas en común, Ujú, ¿cierto? sí. De tal modo que son temas parecidos y yo creo que podemos dar también nuestro bacatazo en Santa Cruz. A Gracias. propósito, Luque Gracias. terminó reconociendo la un derrota. poco El tarde. presidente, Tarde, el intendente tarde. de Comodoro reconoció y llamó por teléfono y felicitó a Ignacio Torres por el triunfo. ¿Pero están contando los votos todavía? Y se ve que los 800 votos se los pasaron mal los fiscales, que dijo que había ganado por ese número. Bueno, Pero muchas gracias. Gracias, Mario, gracias. gracias. Despedimos a Mario Marquit, él es candidato a gobernador, forma parte del lema por Santa Cruz y el sublema es pro Santa Cruz. Exactamente, consenso pro Santa Bien, Cruz. bien, una muy linda nota, ¿eh? Que nos daba para seguir Sí, hablando sí, estaba lindo largo para y seguir, tendido estaba lindo. seguramente con Mario, porque Renovábamos la Sierra Nota y seguíamos. olvídate, olvídate. Bueno, tenemos que reprogramar nosotros porque teníamos una nota pendiente, Ujú. ya lo habíamos dicho, con la secretaria general de la Junta Interna de ASIP, Karina Arriagada. Robamos 10 minutitos, ¿eh? ¿Puede ser? Juli, ¿nos das el ok? No. Bueno, No acá- tiene- Vamos Bueno. a hablar unos minutos con ella y lo saludamos a Mario. Gracias, Mario. Un gusto. Gracias, Mario. Gracias por Gracias, un venir gusto hasta aquí. recibirte. Hasta Además, luego. con Mario, los primeros que hablamos con Mario fuimos nosotros, no sé si se acuerdan. Sí. Que nos Sí. confirmó a nosotros que iba a ser candidato a gobernador. Lo buscamos, lo rastreamos y. Le hicimos lobby, De hicimos porfiado lobby que- familiarmente. Tenemos una amiga ahí, tenemos una amiga. ¿Se acuerdan? Gracias, Mario. Un Bueno, gusto. Porfiado, pero la primera nota confirmando su candidatura a gobernador nos las dio a nosotros ya por marzo, me parece. Los primeros programas que hicimos. Sí, fue la primera nota que dio aquí en la Bueno. provincia de Santa Cruz, una vez que sabíamos que era candidato a gobernador Sos para estas insistente igual, ¿eh? próximas elecciones. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahí está nuestro comandante tratando de comunicarse con nuestra próxima entrevistada. Mientras tanto, podemos actualizar qué es lo que ha sucedido o cómo está el tiempo fundamentalmente si hay alguna novedad respecto de lo que pasa en la zona norte y zona norte de Santa Cruz y sur de Chubut. Estamos atentos a ello. Recordamos que hay alerta meteorológico, una alerta rojo por vientos huracanados en Hablaba el calor. en la provincia de Chubut. Sí, tengo los datos del tiempo de Caleta Olivia. También hay una alerta rojo. En realidad, insisto, es toda una franja costera, Golfo San Jorge, Ujú. desde Seado, Caleta, Comodoro, y más arriba, zona Camarones y demás. Incluso creo que la alerta rojo llega hasta Rauso. Sí. Toda la zona costera del centro y sur del Chubut y el norte de Santa Cruz, Ujú. alerta rojo por esta intensidad de los vientos. Los datos del tiempo en Caleta Olivia, según el Servicio Meteorológico Nacional, esto fue actualizado a las 8 de la mañana, indica que los vientos se registran del oeste a 81 kilómetros en la hora. Ujú. La temperatura es de 7 grados 8 décimas, la térmica 1 grado 2. Esto en Caleta Olivia. Vamos a ir a Puerto Deseado también.
También las mismas condiciones, es Bueno. 7 grados la temperatura, 1,2 sobre cero la térmica, también viento del oeste que ronda los 80 kilómetros en la hora. Perfecto. Acá tenemos información desde Cañadón Seco, que también es una localidad que está atravesando este fenómeno. Nos están comunicando también desde Ramón Santos que el ingreso está cortado a la provincia para todos los vehículos Ujú. desde las 8 de la noche de ayer. No se puede ingresar a la provincia a través de la ruta 3, ¿no? A través de la 40 sí. Se habilitaba a las 9 de la mañana. ¿Mm? Exactamente. Hoy a las 8 se habilitaba, esto nos están comunicando desde Ramón Santos, hoy a las 8 se habilitó, pero únicamente el tránsito de vehículos menores. Está bien. Tránsito de vehículos No menores. pesados. Está bien. Y nos comunican que en Ramón Santos en este momento hay 22 camiones que quedaron ahí. No podemos decir varados, pero bueno, que quedaron ahí. Sí, stand-by por lo en menos. claro, hasta que habiliten el tránsito a ellos. Se Bien. estima que el viento va a disminuir su intensidad hacia la tarde. Perfecto. Bien. Bien, complicada, continúa la situación por este alerta rojo, aún vigente Ujú. en la zona de Caleta, Comodoro, Ruta 3, también Cañadón Seco, Pico Truncado, Ruta 43 cortada también. La Ruta 3 es el nexo entre la zona norte de la provincia de Santa Cruz, Pico Truncado, ahí baja hasta Fitzroy. La 281, que es la que ingresa de la Ruta 3 hacia Puerto Deseado, todas cortadas por estos momentos. Pero después vamos Bien. a estar actualizando seguramente. Bueno, vamos a decirles que quedó sin efecto la nota que teníamos. Ujú. No cumplimos nosotros con el horario y bueno, llamamos a nuestra entrevistada y no fue posible comunicarnos, así que Bueno. pedimos las disculpas del caso y la vamos a reprogramar a esa nota con la gente de AT ASIP y también ellos forman parte de estas próximas elecciones, son de la lista negra-verde o verde-negra que se están proponiendo para conducir el sindicato a partir de las elecciones que se van a celebrar el 9 de agosto venidero. Cambiamos de tema, gracias a la gente que nos ha mandado mensajes. Vi un mensaje de nuestro amigo Cacho Álvarez que quería hacerle una consulta a Mario Marquich, pero lo vi tarde, así que Cachito, la vamos a tener en cuenta si es que volvemos a tener un encuentro con Mario Marquich. Media hora hablamos con él, teníamos previsto unos 20 minutos y realmente se nos fue el tiempo y es impresionante la cantidad de temas que te quedan, ¿no? Porque Sí. con un candidato a gobernador, obviamente es como una obligación pasar y abordar diferentes cuestiones, pero materialmente con el tiempo o no lo sabemos manejar. Claro, en un momento o se pensé, nos no va, ¿no? hablamos No. de salud, de educación, los temas más urgentes de la provincia, por eso es que pedimos un redondeo en el final, pero sí, se te va la mañana volando. No, es Vamos tremendo. a tener que hablar con tremendo. la gente de la cooperativa Nuevo Día para ver qué hacemos estos para días. que nos ¿Cómo extiendan. están, chicos? Buen día. Buen día. A ver Buen qué día. dice Nica. O vengan a las 6. Venimos. Venimos, es que no ¿Quién tengo nos nada. abre las El problema es quién sabe, quién lo pone al ¿Quién aire. opera? Comandante. ¿Anunciamos en este momento? Brian salió corriendo, Brian. Tengo un emprendimiento Brian de estaba pancho. ahí. Yo no tengo Brian, problema. cri, cri. La inteligencia artificial de Brian. Bueno, Yo chicos, me quedé pensando en el inicio de la jornada de su amigo y en Darwina. Ah, Sí. la Si chanchita. te que- quiere invitar a su casa, no sé, a acariciar la chancha o algo, es medio Sí. feo, ¿no? Ven acá a acariciar la chancha. lo que Mm. pasa es que a ustedes que no lo conocen, no entienden, pero conociéndolo a Gustavo, podés acariciarlo el bicho que te imagines. No, primero la llevaba para todas partes en su vehículo, ¿no? Pero bueno, después se hizo No, imposible. pero además, Fue no es que creciendo. solamente tiene la No sé si chancha. escucharon ustedes cómo es la historia de la mascota del amigo peritense. Algo me El- comentaste. Claro, Sí, en sí, algunos sí. asados de Sí. casa, sí, sí. No, Tiene, porque- Gustavo tiene la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo. Todo tiene. Todo. Ah, sí, Dice, un amigo que está cumpliendo años hoy, íntimo amigo de la infancia, y le contábamos a Juli cuando empezamos que
Y al comandante. Es muy, y al comandante también, que es muy bichero, pero tiene mascotas así exóticas. La mascota que tiene ahora es una oveja que se crió con los perros, vos le pega un chiflido y vienen los perros, la oveja. Y tiene una chanchita también que la crió desde que era chiquitita, ¿no? Contaba la historia, se la contábamos a los chicos, y bueno, la chanchita chiquitita cuando recién nació, que nosotros la conocimos cuando tenía una semana. Sí. Bueno, ahora que tiene 4 años debe tener Darwina, así se llama, es Es una chancha, prepandemia, una ¿no? chancha así, hecha y derecha la chancha, que mide como toda la mesa de operaciones y debe pesar, no sé, 400 kilos la Y chancha. sí, sí, fácil. Encima está gorda, o sea, ahora la tiene a dieta porque se había excedido mucho. No, Difícil no. poner a dieta un chancho, ¿no? No, y con el alimento, porque claro, la panadería y demás te dan el pan que les va Oh, quedando para que. olvidate. Pero no, estaba excedida en hidratos. Así No, que les no, tuvo no. que balancear un poco la dieta a la Darwina porque sí, estaba muy, sí, sí. Creo estaba que muy hay gorda. gente que tiene Estaba pasada. de mascotas unos chanchos que son, no sé si son tailandeses Sí, los o... mini pig, no sé Sí, cómo los mini pero pigs. esos Sí, son sí, para sí, mascotas, sí, los sí. podés pasear en la calle. No apto para hacer chorizo, ¿no? No, no, La de no. Y Gustavo bueno, la no. de Gustavo tampoco, No, ¿eh? está. No, la de Gustavo tampoco, no No. es apta para eso. Mira, acá Claro. tengo una. Además es muy conocida en la zona. Ahora está viviendo en su chacra allá frente al lago Buenos Aires, un lugar muy apacible para pasar días de calor. Y por ahí la chancha se va a la playa y comparte la tarde con la gente. Y la gente ya la conoce, se saca Sí, selfies sí, con sí. la chancha. No, pero además la chancha, como está criada, Chico porque valiente. Gustavo, estamos hablando de Gustavo Cabrera, la gente de Perito, como es recontra bichero, no solamente tiene la chancha, tiene 2 o 3 gatos, tiene como 6 o 7 perros, entonces la chancha se crió con los perros y anda como uno más. Incluso después, con el correr pasó creo que como 2 o 3 años, le incorporó, era un corderito, ahora ya es una oveja. Claro, es una oveja. Y, sí, eh, sí. y entonces la oveja sale con los perros, él Claro, le silba y viene la oveja, como si fuera un Claro, perro, sí, es sí, un sí. perro más. El perro pega un un chiflido y perro se más. vienen los perros y atrás la oveja arriba. Chancho maulla. No, El chancho maulla. Bueno. no saben lo que es una cosa de locos. Parece el oficialismo provincial, che, la chacra de Campo. Hay Bueno, uno de cualquier cada frente, especie. Cualquier frente. Hay uno de cada especie. Ahí te mandé creo que tengo una foto o unos videos de lo que es hoy Darwina, la chancha, que es la Ah, te mascota están de pasando Gustavo. fotos, tenías. Sí, creo que ahí en el grupo de la otra gestión. Por favor, que no se escuche el audio. Lo único que les pido, porque puede estar diciendo alguna cosa medio inconveniente. ¿Darwina? Darwina sí se suele expresar. Lo único que le falta, ¿no? Es Pero ahí hablar. estaba chiquita, me parece. Ahí ¿no? estaba Ah, chiquita, me parece. Puede ser. No, no Más estaba o tan menos, chiquita. más o No estaba tan chiquita. Acá está la foto del cordero. Y bueno, también estaba el corderito, no, bueno, las cosas. Y cuando nosotros conocimos a Darwina, creo que tenía una semana. Sí, fue Y en enero del entraba 2000, en me parece. en la palma de la mano, que ahora estaba buscando alguna de las fotos, que seguramente no las voy a encontrar, pero no, era muy chiquitita, muy pequeñita, y es más, le dábamos la mamadera, recuerdo. Ahí están saliendo a las la imágenes chancha, ¿eh? en YouTube, en la Sí, transmisión. sí, la estaba haciendo famosa. Muy linda, muy chiquitita. Nunca había visto un chanchito así tan chiquitito, ¿no? Pero no, precioso realmente. Pero bueno, después crecen y se convierten en lo que es ahora, ¿no? Ahora hay que darle de Enorme, comer. Ujú. enorme. Bueno, tenemos que volver a la realidad. Ahí nos están compartiendo una foto, una sentada en la escuela, en el colegio número 36. Y Ujú. ayer un relevamiento por parte de la vocal por los padres en el Consejo Provincial de Educación, Nair Castillo, dejó en evidencia las condiciones en las que después del receso invernal recibieron algunos establecimientos educativos de la provincia a los chicos. Colegio número 36, Ujú. uno de los más nuevos de nuestra ciudad.
ubicado en Ríquez y Boris Goss, allí Sí. al fondo de Avenida Ríquez. Sí. Si no me equivoco, junto con el del San Benito, son los dos edificios más nuevos que hay. Sí. Bueno, el Industrial 6 claramente no, Sí, sí, es sí. el más nuevo de todos. Pero este, en cuanto a EPP y a escuelas secundarias, Ujú. es el edificio más nuevo. Sin Y- embargo, están desentados. Bien, ahí estamos Están viendo. desentadas. Están Ahí. desentados los chicos. ¿eh? Bueno, ayer estuvimos en el secundario provincial número 11. También estuvieron desentadas. Era impresionante el olor a pintura. Apenas pude cruzar el umbral porque con estas disposiciones del Consejo de Educación, desde que María Sí. Cecilia Velázquez está al frente, no podemos ingresar, digamos, ¿no? Nosotros ni nadie que no pertenezca a la comunidad educativa. Ingresamos así 2 metros, estábamos esperando que nos atiendan y no sabía qué pasaba porque nadie se quería acercar a mí por estas cuestiones que suceden y porque además había también una supervisora en el interior del colegio. Y inmediatamente me di cuenta que el olor a pintura que había allá adentro, más la calefacción, Sí. era insoportable. Una de las personas que me atendió y que fue a ver si me podía dar unos minutos, la vicerrectora que en ese momento estaba en el establecimiento, a los 4 minutos que estaba ahí, me empezó a lagrimear la vista. Y se acercó una persona y me dijo, ¿te diste cuenta por qué estamos como estamos? Y sí. No hacía falta que me dijeran qué es lo que había pasado. Era por demás evidente. Cuando entré y me anunciaron, inmediatamente vino alguien con la orden de cerrar las puertas. Todas las puertas estaban abiertas. Los docentes dijeron, no, nosotros si nos cierran las puertas, nos vamos. Todo eso fue adelante mío. Y ellos en ningún momento, nosotros nos enteramos gracias a los alumnos, pero en ningún momento ningún docente se acercó. El temor que existe Sí. de tener represalias. Y ayer fue impresionante la cantidad de lugares donde hubo problemas edilicios. En la EPP 41, Ujú. el gimnasio está sin calefacción. Los Ujú. chicos tienen el recreo en las galerías. En la EPP 19, sin calefacción. En la parte vieja Históricamente juntar... reciente la Pero hay 19. colegios donde es histórico, Sí. tal cual. Bueno, en la 19 están juntando a los chicos en los grados porque están sin calefacción. En el secundario 16, en la escuela primaria 81 y en el EPJA 4 sin calefacción en la planta baja. Se averió la caldera. Después, hay problemas, bueno, en diferentes colegios. ADOSEC mandó también Sí. una Sí. lista. Y aparte de eso, en la escuela número 1 de acá del centro, estamos cerquita, Sí. informaron, queridas familias, el martes 1 de agosto, por desperfectos en las calderas, las clases se van a desarrollar en otros colegios. Ujú. O sea, no le preguntan a la familia si los pueden llevar, si tienen movilidad, cómo se van a arreglar. Les avisan. Por ejemplo, turno mañana, quinto, A, B, C y D, van a tener clases ellos en el horario habitual. Después, en otros cuarto A, sexto A, bla, bla, tienen clase de la escuela 38. Cañadón Seco al 400. Ah, nada que ver, encima re lejos. Re lejos. Otro grado, séptimo, algunos van a tener clase de la escuela 55, que está en Ah, Perón, y Avenida sí, Juan Domingo Segovia. Perón, y ahí, exactamente. Cuarto, B, C y D, por ejemplo, directamente no van a No. tener clases. Todo esto de la escuela 1. Eso en el turno mañana. Y en el turno tarde, algunos grados como algunos primeros van a tener clase en el colegio, otros los van a segundo en la escuela 38 y tercero en la escuela 46 de Jaramillo. Sí. 620. Jaramillo y Costa así. Rica, sí. Bueno, Qué así, desastre. es un desastre Sí, sí, sí. total. Es un desastre total. No puede ser que no arreglen las cosas. Le echan la culpa a los docentes cuando no hay clase. ¿Y acá qué pasa? Sí. Acá tengo entendido que eso que tiene usted ahí en mano es para la mala suerte, ¿cierto? La caña con ruda.
Sí. O sea, Bueno, es para... el Consejo Provincial de Educación mandó a pedir dotaciones industriales Una porque es todo fumigación, cuestión de mala suerte. una fumigación con caña de con No es ruedas. cuestión de sabotaje y desinversión y A los demás. funcionarios del consejo, sí, sí. Es todo mala suerte, así que a partir de hoy cambia me la quedé con situación. esto que dijo Mario Marquich cuando habló de educación, ¿no? Y este poco interés que tiene el gobierno de la provincia de Santa Cruz, desinterés, desgano e incluso hasta un tanto adrede del abandono de la educación de la provincia de Santa Cruz que vos describiste como maquiavélico, ¿no? Y esto, a ver, venimos de 2 semanas de receso. Es inadmisible que el primer día de clase, después de 2 semanas de receso, por ejemplo, no haya calefacción o problemas de calefacción en la escuela especial número 4, en la EPP número 11, en la número 39, en la 41, en la 62, en la 90, en la 19, en el colegio 17, en el colegio 36, en el colegio 10, en la EPJA 17, y el CEMPA 1. en el también allí. Esta es la realidad en la capital de la provincia de Santa Cruz. Imagínate en las localidades del interior. 15 colegios, al menos nombraste ahí, Claudio. Más 15 o menos, problemas, sí, 15 sí. problemas en distintos establecimientos de la ciudad capital. No les importa nada. La señora María Cecilia Velázquez, Pero vos sabés que yo me no le niego a pensar, calienta viste, que hay nada. muchos que dicen, no, quieren, yo lo discuto, Pero y ni me está planto bueno. en la vereda de frente a aquellos que dicen, no, porque este gobierno Ni quiere hasta buena voluntad gente tienen, que no Claudio. se instruya, por no decir otra Sí, palabra. sí, es cierto. Cree que la única manera de manejar el electorado es con gente embrutecida que no tenga acceso a la educación. Yo me resisto a pensar eso. Yo digo, no es así, eso es maquiavélico Ahí realmente. tenés la muestra, Pero Claudio. ya se está. 15 colegios y ¿sabes? Lo peor de todo es que nadie da respuesta. Las respuestas son hacia los padres en comunicado, lo mandan del San Benito, te lo mandan acá al Guatemala, una cosa así hacen con los chicos. Claro, pero Nadie además te contempla lo el sacan, invierno. de una escuela y te los mandan a cursar a otra que Por queda en eso, otra punta del pueblo. O sea, claro. Bueno, ¿Eh? eso. Sí, porque de última lo entendible sería que vayan a la DOCAT, que está ponele, enfrente. claro, pero eso, Ponele. ¿ahí qué te están diciendo? No lo mandes, no te eduques. ¿Sabes qué es directamente. lo peor de todo esto? Es que cuando pasa, cambia el gobierno ahora, ponele. Recorte presupuestario o paritaria. La educación pública, como la hemos sabido Claro. defender. Y porque después, aparte, porque allá en Santa Cruz, ¿viste? Van y se la cuentan a los otros en Buenos Aires, en Santiago del Estero. En Santa Cruz tenemos escuelas de lujo, como dijo la compañera Velázquez. Todo demagogia. No hay mentira. Todo No, chamullo no, mentira. y reafirmo lo que he dicho en otras ocasiones. Los hijos de funcionarios van a escuelas privadas, por eso no les importa. Y muchos de los que están encargados hoy de gestionar la educación, los altos cargos del Consejo Provincial de Educación, ni siquiera tienen hijos en edad, ni siquiera tienen hijos en algunos casos y ni siquiera tienen hijos en edad escolar. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que ser sine qua non requisito tener hijos para ser funcionario? No, No. pero si ni siquiera te toca de cerca la problemática, ¿qué tan urgido va a estar de atenderla? Debería, como a veces tiene propuesta la izquierda, de que los pibes de los funcionarios deban ir a escuelas públicas. Y ahí atenderían y poner en la pondrían piel. la que tienen que No, poner. Más que nada para que vivan la realidad. ¿No? Sí. Y hay un problema- para que vivan día a Sí. día la realidad. Y hay un problema que es estructural, que está vinculado al mantenimiento escolar. Desde principios de los 2000, antes había un área de mantenimiento escolar que dependía del Consejo Provincial de Educación, donde incluso se arreglaban sillas, bancos, Claro. se pintaban los colegios, eran ponerle 10, 15 gauchos, la gente abocada a eso. Después con el tiempo se empezó a jubilar gente o nadie le resultó atractivo trabajar en mantenimiento escolar, lo derivaron en una oficina del IDU, que ahora no sé en qué estará esa oficina o esa área que se hacía cargo, un área del IDU del mantenimiento escolar. Ahora, no sé los gauchos que pasa, que también son empleados, pero si a ningún cráneo se le ilumina la cabeza para darle idea, che,
me parece que hay que pegarle una mano de pintura, me parece que hay que arreglar las calderas, pero no 2 días antes que se retomen las clases o una semana antes pintar, como se hace, viste que siempre pasa enero y febrero se las rascan. Todos, ¿eh? No hay nadie de educación. Sí, sí, sí. Llegó último día de enero. Bueno, ahora están primero así, día ahora en últimos años dejan a directivos durante las Sí, vacaciones. lo Siempre el dejan, directivo tiene que pero. quedar en la escuela. Sí, lo dejan, pero lo dejan haciendo huevo al Claro. pobre. Sí, sí. Si nadie de mantenimiento va a pintar un colegio, o cuando van una semana antes y y llevan una pintura que la primera lluvia Sí, sí, te lo sí. deja. Se diluye, sí, Se sí, sí. diluye. Sí, Ese sí. es el tema, que muchas veces el personal no es el que falta, sino el que falta son los recursos. Claro. ¿Y cuál es la otra? Que vos lo señalabas, las distintas, digamos, oficinas o articulaciones que tiene para mantenimiento, muchas veces están, y lo digo con conocimiento de causa porque en mi caso pasaba en el complejo cultural, un caso muy cercano. Te dicen, vos sos de mantenimiento, no te dan un tacho de pintura, no te dan una espátula, no te dan una brocha, pero después, como el negocio está con la empresita de acá del amigo, Ujú. le bajamos la licitación acá, o licitación, o por administración, y en lo que a vos dándote 100 lucas en materiales, pones en condiciones todo el edificio, me sale 500 con él. Y obviamente en el medio está la devolución. Claro, claro, claro. Y vos sabés Entonces, que en esa situación se cada, repite. en cada pueblo que vos recorres en la provincia hay una historia de esto. Hay una historia de una empresa, de una empresita, de una un amigo. cooperativa que tiene un dueño, una cooperativa, Sí. cosa increíble porque puede tener un administrador, como el caso de esta cooperativa. Ujú. Pero no, viste, create una cooperativa y... Es el engaño pichanga. Claro, pero en todos los pueblos de la provincia hay una historia de esto. Si yo te cuento que se han sacado calderas acá del colegio de Gallegos y se las han llevado a Río Turbio durante estas gestiones de la señora María Cecilia Alberti. Prácticamente calderas en desuso. No, calderas que funcionaban. Ah, calderas que funcionaban, las sacaron a la escuela y se las llevan a Río Turbio. Sí. Y ya te las vamos a traer. Pero No te puedo creer. Bueno, Mm. de esta manera, lamentablemente, estamos. ¿Qué pasó? No, nada. No, tengo un tema acá como que para cambiar de tema y volver a la... Pero veo que vos también tenés algo de No, Chubut pero ahí. esto es para cerrar. Ah, bueno. No, esto es para cerrar. Bien, la situación que se dio en una localidad de la provincia del Chubut, en Teca. ¿Se acuerdan que en Teca tenía la particularidad, creo que lo charlamos en el pase, que Jorge Zeitune, creo que se pronuncia así se escribe, que competía por Arriba Chubut, o sea, el peronismo, tenía la particularidad que era el único candidato a intendente de la localidad. Ah, lista de unidad, digamos. Claro, el único, no había otro candidato a intendente. Incluso hasta lo agendábamos nosotros como para poder entrevistarlo y charlar con él, porque es una situación atípica. El único candidato a intendente, finalmente por otras urgencias, otras prioridades, no pudimos concretar esa entrevista. Pero la particularidad que se dio ahora en Teca es que los votos en blanco le ganaron al único postulante a la No. intendencia, Sí, Sí. así como lo a escuchás. Jorge Zeitune, que compitió por Igual arriba. ganó, ¿o no? O sea, Sí, va a ser sí. intendente. Y sí, Aunque porque no también, había claro, otro. resultó electo. En lo provincial se impuso Juan Pablo Luque con el 49,6%. Pero perdió el único candidato frente a los votos en blanco. Darwina intendenta. No, yo digo increíble, una estrategia de los zorros. qué raro que Fueron, mandaron a votar en blanco. qué raro que nadie haya podido capitalizar esos votos en blanco, ¿no? Porque vos decís, el único candidato, bueno, a este no Lo le que gana. pasa es que no, a este no no le se gana quiso nadie. presentar nadie. Este hombre hace 24 años Sí, o algo por el estilo, es el intendente de esa localidad. No se iba a presentar, Claro. pero no había nadie que se presentara como jefe comunal. Sí había presentación de otras 2 listas, pero para competir los lugares en el Consejo Deliberante, no para la jefatura comunal. Cosas raras. ¿no? No tenían quien se presente para que lo suceda en el cargo. Finalmente, lo que sucedió, según sus palabras,
fue que un grupo de amigos y compañeros de él le pidieron que se vuelva a presentar porque además seguro ganaba, porque Claro. no había quien quisiera ocupar el cargo de intendente. Esta la ganás seguro. así que- Claro. Bueno, esta es posta. Salamina, Aceitune. No, Aceitune en este caso. ¿no? Aceitune. Che, pero qué crisis de Aceitune. representatividad. Tremenda, Igual. tremenda. Sí, sí, tal Tremendo cual, tal cual. síntoma ese. Al Una principio no- comunidad chica igual, ¿no? Sí, sí, Y- chiquita, sí, sí. Es muy Yo estoy chiquita. Corcovado, Debe tener sí. 1000 habitantes. Sí, Teca, Teco lo ¿no? conozco por estación de servicio. Claro. Que tiene la estación de servicio grande. Pasás Teca. por la 40, estás sobre la 40, Teca, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo Mira, también. porque ahí conozco. está Costa. te digo una- Gobernador Costa. Gobernador Costa parece el petizo. Ajá. Ah, bueno, bueno. ¿Algún interés ahí? ¿Usted No, no? pasaba macho casqueado. Tiene acciones. Come muy bien ahí. ¿Alguna acción en la Parece el petizo ahí. petición? en Costa. Bueno, hay una localidad que se llama Dique Ameguino, Sí. donde hubo, Sí. tuvo dos candidatos y a uno no se votó ni él. No. Tuvo No. 92 votos contra 0. No. Se llama este señor Ajá. Mauricio Néstor Martínez. Y No sé tuvo quién es, 0 ¿en votos. serio? No se votó, No se ni votó él. ni él. Claro, no tiene amigos, parientes, nadie. Hubo 120 personas que votaron. Sí. 99 votaron al otro candidato. Mm. Después hubo votos blancos, voto nulo. Y él tuvo 0 votos. No se No. votó ni siquiera él se votó. Increíble. Y ahí nomás volvió al comando de campaña y dijo, muchachos, ¿qué pasó? ¡Qué bajón! No estaban militando para mí. onda? Increíble. ¿Y vos? ¿No te votaste? Le dijeron los... Recién lo estaban compartiendo medios nacionales porque Impresionante. debe ser la primera vez que a un candidato no se vota ni él. O sea, tenía 0 votos. Ay, Pero qué Increíble. ¿cómo interés. está la Pero bueno, autoestima Ahí de ese no sé hombre? no sé qué es peor. Lo bulinearon mal. No, pero si no se vota ni él es porque vas de mala gana, ¿viste? No, Cuando no, decís, y- vas a un lugar que no querés estar, era ese. Y lo peor es que no lo votó ni la esposa. Che, pero ahí Sí, en, que tiene, sí. ahí en Dique Ameguino. Yo No no sé sé. cómo, ¿no? No, no, donde está el Florentino, donde está el No está el dique Florentino Meguino, debe ser. Ahí Hay en- una pueblo, claro, Sí, un una pueblito pueblo al lado, de- claro. Ahí en la zona de las Chapas. Ahí En una zona muy linda, sí. Sí. Ahí sabes cómo lo salgo a buscar. Al encargado del camping, al encargado del dique. al encar- ¿Y ustedes qué hicieron, payasos? Así Me nomás. acordaron Si son 15, una historia se que, conocen todos. una historia que pasó en Perito también, pero en este caso era una candidata a intendente, estaba bien posicionada porque venía de una concejalía incluso, creo que 2 periodos de concejal se propone como candidata a intendente, tenía su grupo de fiscales también, pero bueno, no le fue muy bien, esto fue en el 99 creo, o en el 2003, no lo recuerdo. Y en una de las mesas, bueno, sacó importante, un grupito de votos, porcentaje en cada mesa, y en una de las mesas no sacó ninguno. Y en esa mesa, el fiscal que tenía esa mesa votaba en esa mesa. Para el fiscal, porque el fiscal de ella votaba en esa mesa y no sacó ningún voto. Ay, Dios, Yo pensé que alguien le iba a votar hasta... qué momento. No. Imagínate, ¿qué explicaciones le da? Si incorporás te haces cargo de esa responsabilidad de fiscalizar una mesa y ni siquiera votaste. No hay ni un voto, qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte que tuvo. Totalmente, totalmente. Bueno, para evitar la mala suerte, le quiero dar las gracias a mi amiga Rosana Vargas Valencia, que es de Calafate desde hace un tiempo, se nos fue a Calafate, pero ¿Y le traje de está, Calafate ese elixir? el elixir es importado. Ah. Ese Oh. ¿De dónde? No, bueno, nos trajo caña con ruda. Che, Porque no es- hoy, eso- Como todo 1 de agosto, hay que tomar caña con Ajá. ruda. Se tiene que tomar en ayunas, pero el mate Uh. no cuenta como ayunas. no era el ¿eh? frasquito que tenía que llevar al laboratorio. ese, No, no es el del laboratorio. No. No. Y acá, es más, hasta nos trajo el vasito, Qué que es de calidad, su Chana. madre. Le mandamos grande un la beso a Chana. Carmencita también, para que tomemos, para que respetemos el ritual. Claro. La caña con ruda se debe tomar en ayunas para limpiar el cuerpo físico, pero Ujú. también se limpia de esta manera el espiritual. ¿m? De todo lo que se quiere dejar atrás. Es simbólico, es simbólico. Nada más Sí, huele no, cinco no es cañas. ni por peso específico, ni por cómo esté... no, me parece que me fui muy... Fer, guarda que Fer con esos vasitos es peligroso.
El vasito. confunde. Para Se me gusta. cumplir el ritual hay que seguir estos pasos. A ver. A ver, hay que tomar, hay diferentes maneras. Se puede tomar en 3 sorbos, Sí. tic, 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 Eso pero me viste dijo que la Chana recién. el aire Entre por ahí sorbos. te complica. Pega. Para los que son más corajudos, Sí, nomás. se los puede tomar en de café. 7 sorbos. 7 sorbos. Y porque vas hay aire en el medio. No, pero Claro. esa es más complicada. Por porque vas eso, metiendo por el aire, eso. ¿viste? O bien, y uno solo. Adentro, macho. adentro. Un pencazo ya. Claro. Claro, te Hay come que, toda la cañería. bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, en A un lo, a solo lo- a- sorbo. a lo de Patalgina. Claro. Después, este es el primer paso. Está bien. ¿Listo? Ah, La forma sigue de después. tomarlo. Y el segundo Sí. paso ya dudo que lo puedas dar ya, ¿eh? No, sí, lo podemos dar. El segundo paso es. Depende cómo te pegue la caña con ruda. No, por eso puse poquito. El Ajá. segundo paso es que hay que echar un chorrito del brebaje en la tierra. Ajá. En la Sí. tierra. Acá nosotros tenemos alfombra, pero Tiene bastante pero- tierra, ¿eh? no, pero puede Como ser. tributo a la Pachamama, ¿no? No, Como- ahí hay una maceta Sí, con sí, alguna sí. planta. Sí, sí, Bueno, se puede poner ahí, te lo tiramos en la. No, no. No, la otra Alguna- maceta, No, la que esa estamos más no, atrás. otra cosa. Como chamán. Claro, hay que tirar un chorrito en la tierra para respetar el ritual. Bueno, está bien. Ese es el segundo paso, Ujú. ¿entendieron? Paren Y de tomar, ahora, dice Javi, eso. Me voy a lo de Lisa. Ricardo Leza, sí, siempre hace caña con ruda. Y el tercero, que hay que hacerlo para poder cerrar el círculo Ajá. ritual y que podamos lograr esa limpieza que hay que hacer y poder pasar agosto, es decir, cusilla, cusilla. 2 veces. Sí, Ah, dos ¿qué quiere veces. decir? Que en Aymara significa ayúdame, ayúdame. A la tierra, digamos. Exactamente, Bien. es el pedido que se le hace a la Pachamama. Perfecto, para que ¿Estamos? nos siga nutriendo un año más, ¿no? Correcto, correcto. Así que vamos a empezar por Fer. ¿Podemos repasar los 3 pasitos rápidamente? Sí, cómo no. Bueno, los 3 pasos para tomar la caña con ruda y para lograr la limpieza del cuerpo físico y espiritual. Primero, Dale. tomarla de un solo saque. Dale, Vamos a Fer, hacer dale, así. Fer. Arrancá, Fer. ¿Por qué? Segundo, tirar un poco del brebaje en la tierra, que puede ser una maceta. Si ¿Pero es del como vaso o nosotros le tam- mandás un...? No, después le vamos a dar, porque después si le- no va a ser, después le decimos a hacemos Nicole. uno simbólicamente. Dale, dale. Y tercer paso, decir 2 veces cusilla, cusilla, que Dale. significa en Aymara. Ayúdame, ayúdame. Exactamente. ¿Eso Dale. lo digo ahora o lo decimos después? No, después, Después- vos lo tenés después que de los decir tres una vez decimos. que Después- tomes Dale. eso, el pencaso. Cuchillo Mandale. a veces. No. Sí, dale, Después- tomá no, después- primero y después sí. Después de Muy la, bien. cuando le tiramos, cuando le tiramos a la tía a la Sí, diga. maceta, ahí le- Dice Beto Cusilla. que Cusilla. Muy no, bien. no tiren tanto en la maceta, dice ¿Por para el qué? turno tarde. está preocupado. Vamos, por- Nica, vamos. Es fuerte, te digo. ¿Es brava? Venga, un poquito. No, nosotros Ah. por la duda lo dejamos para hacerlo después del programa. Total, Te ahora viene- escuchamos, Coco. Va a estar lindo para escuchar. Cusilla. Va a estar Ahí lindo está. para escuchar arriba el día ahora, ¿eh? A ver, agarra el celular, filmar a A ver, Juli. dame acá. Acá, toma. para, ahí a Juli, para bueno. que tome. Y yo, vamos, Juli, muy bien. ¡Esa! ¡Anda, pollón! Cusilla, y esto no rompe mi promesa. No cuenta, no cuenta. Este es el ritual. Bueno, Pichón. Bueno, ¿Se puede repetir? Venga, comandante, tiene que venir el comandante. Venga, 2 minutos. Adentro. Vamos, rápido. Ah, igual la dudó. Igual la Has dudó. probado cosas peores, no pusiste esa cara. ¿cómo era lo Cusilla. que había que Cusilla. decir? Cusilla. Cusilla. Venga, comandante. Llegó el de la unidad básica Nación Esperanza. Vamos, Bueno, comandante. Fondo blanco, métale. Como usted Sabe, sabe. sabe. Esa. Cusilla. Cusilla. Bueno. Eran dos nomás, eran dos. Ella le metió. Le Una, Muy le mandó, Ah, le mandó un año y medio. Parece que Bueno. se fue quemando el comandante. Adiós, vamos. 1, 2 y. Esa.
Y Cusilla. muy bien. Y ahora, Y ahora a la maceta. vamos la a ir tierra, a hacer el chorrito. un poquito nomás. poquito así nomás, dejale a así- Beto. Mandale, Simbólico, no, así le dejamos a nuestros compañeros mandale una acá. de fuera de contexto. Ahí vamos. Ahí está, gracias. Pachamama, Cusilla. Cusilla. Vamos, todos vamos a decir a la 1, a las 2 y a las 3. Cusilla. Muy bien, cumplimos con el ritual. Gracias, Chana. Muchas gracias. Gracias que nos trajo aquí. Saludo grande a la Chana. ¿La Chana está acá en Gallegos? Vino a hacer unas cosas, pasar unos días Se habrá y quedado a tomar un- bueno, y acá nos trajo muchísimas gracias Chanita. que nos ayudó a compartir este momento lindo. Y listo, chicos, estamos protegidos, al Genial, menos zafamos. para agosto. Alberto Barriga, Claudia Muffin Rataro, ahí hay una pequeña, Quedó, hay una porción quedó. para que Sí. hagan su. Le Su hemos brebaje. dejado a nuestros compañeros de fuera de contexto, Sí. así que a partir de las 2, a Javier no, Javier se besó porque se Ah, iba a la casa de Ricardo Y la- Leza. Ujú. Naranjita parece que va a repetir a la tarde. Sí, quiere. Ojo, Sí, está el emperador Sí, de de. vuelta. chicos, después le dejamos un mensajito donde queda guardada. ¿Qué les parece? Guiño. Bueno, ahí estamos. Bueno. Hay Eh, quienes no se le animan al traguito corto y le meten al mate. Ah, sí, hay Sí, gente sí. que lo hace con el mate, es cierto. ¿Vieron lo que pasó en Comodoro? A hace un ¿qué de ratito? todo? Hace un ratito. Primero que, bueno, hay alerta roja, Sí, Sí. en Caleta hay alerta naranja, Sí. así que está todo cortado. sí. Primero que se cortó la luz en todo Comodoro por el Sí. viento. No, se quedaron sin luz todos. Parece que volvió hace un rato. Pero lo Ujú. más raro, que es viral, es que dicen, o al menos hay un medio de comunicación que se llama ADN Sur. No sé Sí. si lo vieron ya. De ahí sacamos la. ADN Sur publica que estaban haciendo un vivo de lo que está pasando, del viento, del corte de Sí. luz y demás. Y aparecieron aparentemente ovnis atrás, en la transmisión. Y que la transmisión, cuando aparecen los ovnis, se corta. Ellos lo presentan como luces extrañas en Comodoro. Sí. Dicen que estaban haciendo una chica la transmisión en vivo, como Cari. Sí, Ornella Besoso Que de se llama la repente, chica. de derecha a izquierda por atrás aparecen unas luces bastante raras, de colores, y ellos dicen que son luces extrañas, dando a entender que pueden ser ovnis, y que en el momento que aparecen esas dos especies de naves que pasan rápido, a ellos se les cortó la transmisión. ¿Desayunaron con caña con ruda? No. Lo pongo ahí. ¿Sabés que lo estoy viendo acá yo? Sí, hacen vivo. Dicen que es unas luces raras que aparecen de izquierda a derecha y que después se pierden en la oscuridad y que justo en ese momento se les cortó la cámara. Dicen, ¿no?, que cuando aparecen ovnis se corta la energía también. Hay una Sí. historia acá que va a ser nota de Nuevo Día que nos contó nuestro compañero Beto Barría. A No sé nosotros si la saben esa. A mí me han secuestrado. No, sí, abdujeron, doy ¿no? fe. Una vez vimos en Perito un Sí. objeto así, volador no identificado. Bueno, la y NASA se cortó la luz en el Sí, pueblo. dicen que sí. ¿De acuerdo? Beto tiene Sí, una sí. historia de haber visto una que dice que nunca la quiso contar porque dice que no le van a creer. Estaba Ana Baratuza, había varias personas donde vieron un Era ovni. joven, Beto. Era joven. Tenía el- Y dicen Más que joven igual, que cuando ahora. apareció, se cortó la luz. Y de hecho Igual. la NASA dentro de un mes va a presentar un informe confirmando la presencia de vida extraterrestre en nuestro... Exacto. mundo. Igual, disculpame que te tire abajo la información. O por lo menos lo que muestra ADN Sur, no se ve nada. Estamos mirando el video, lo estoy Sí. mostrando en el stream, no se ven luces. Ellos dicen que se ve, que yo digo lo que ellos dicen. Sí, Dicen sí, que hay un claramente. video en vivo donde dicen que ahí Sí, aparecen se ve, luces. Yo lo estoy viendo, mira acá. Mira, tiene. De derecha a izquierda mira, dicen que sí, aparece. sí, mira, acá lo tengo, Cari, mira, en este. Fíjate, está No creo que metan en dura eso. digo. 19 segundos el videito. Ustedes Ornella que nos Besoso. No, no, escuchan- estoy diciendo pará, que mientan. ustedes que Fíjate, nos no, escuchan por la radio, tengan paciencia porque estamos tratando de descifrar. Para los oyentes debe ser medio un Mira acá, chino ADN esto. Sur estaba haciendo esta pero- transmisión en vivo, como habitualmente hace. Estaba leyendo el teléfono, la pantalla partida en dos, ella transmitiendo desde el centro y allá en el otro, ¿ves? Ahí pasa una luz. No, no veo. ¿No la ves ahí? No. Se ve clarito. Es- Bueno, No, no la veo. hace Poco una... perceptible. No, pero yo lo veo, se ve, Bueno, se ve. pero no es Claro, la depende misma. de Bueno, cada pero uno. ¿no? capaz, por eso te estoy acomodando sí, bien sí, la, sí, la sí. cosa, porque Se se ve ve. pasar y se ve. Fíjate acá arriba, de derecha a izquierda pasa para allá. A ver, Estamos poniendo ganas ADN. ahí está, ¿la ves? Ah, sí, ahora sí. Bueno, ahí sí se ve. Claro. Sí se ve algo. Era una bolsa que se la estaba ¿No llevando será el un viento. dron? Claro. Puede ser un dron. Una puede ser luz un- en el- Estamos viendo
puede ser Una luz en el camino. pájaro. dijo, Los drones "Sé con que Chai". viento no pueden claro, volar. no, No no, pueden no, volar no los es drones. muy- Bueno, es puede mucho. ser una bolsa que va volando, puede ser un pájaro. Una luz en el camino, dijo No, no, Enrique pero Chai. se ¿Se ve acuerdan de rara, Enrique Chai? se ve rara la luz y además por la trayectoria que tiene. Sí. En los comentarios hay gente, vecinos ahí, se ve que por lo menos hay un par que dicen que sí, que fue bastante raro lo que pasó. Que vieron algo igual, digamos. Así que bueno, Mirá vos. que los hay, creo, ¿no? De hecho, el capo de la NASA dijo que hay. Claro. Y Y dijo justo estaba en que- Argentina. Claro, Infobae hizo una nota. Bill Dio una Nelson. conferencia, ahí estuvo Infobae. Y dijo que en un mes la NASA va a presentar un informe completísimo, con video, con todo, Sí, para sí. confirmar A la ver, vida extraterrestre. igual esto viene a colación lo que dijo Bill Nelson de un juicio que se está desarrollando en los Estados Unidos donde un comandante, un alto comando militar dijo, nosotros hemos registrado presencia de restos biológicos no humanos en Ujú. distintas aeronaves. Y cuando le preguntan que profundice, digamos, sobre esa información, dice, toda la información que yo tengo se la remití a mi superior, el oficial X, y le tiró Claro. la pelota a otro, pero se está desarrollando. Mm. Y una pregunta lógica que aparecía en redes sociales es, si esto es lo que nos están contando, todo lo que deben saber y todavía no se sabe, Obvio, ¿no? más vale, ni hablar. Sí, Pero bueno, este hombre decía que sí, que ellos tienen, digamos, confirmado que existe vida en muchísimos otros planetas que no son el planeta Tierra. El tema es que no han difundido nunca a propósito de esto. No, sí, en realidad hay que ser, si crees, en un universo que, que es infinito, vamos a ser los únicos, o sea, digamos que no. Así como hay civilizaciones, o llamarlos como Ya por la quieras, duda, más avanzadas, también deben haber tipo de civilizaciones o vida incipiente. ya por la duda igual más anda averiguando. A Y ver hace si. un paralelo. La cuestión es que de confirmarse esta información ya dejaría de ser una creencia o no, ¿no? Porque pasaría a ser un hecho Claro. fáctico, después vos le das entidad o no, Porque- pero no es una creencia, no es una cuestión religiosa, Hoy se sino... ve, hoy No, se ve, no, hoy se no, ve como claro. una cuestión de fe, como una Claro, cuestión sí, sí. religiosa. ¿Crees o no crees? Sí, porque por ejemplo hay mucha gente a la que le pasó de haberse cruzado y otra que ha estado noches enteras mirando para arriba y no le pasó ni un satélite. Pero debe haber información que también es de Estados Unidos, o sea, hay que tomarla con pinzas, ya deja de ser, pasa a otro plano, digamos. O el dicho, ¿qué haces, marciano? Claro. O tomaría entidad Rocky también, Rocky Marciano. Claro. Claro, también es cierto. También. Bueno, chicos, hay bastante trabajo para hacer puertas afuera de la radio. Estaba leyendo algunos de los grupos de WhatsApp. Nos cuentan, secundario 11, vuelvo al tema educativo y al tema de infraestructura. Y esto en Río Gallegos, secundario 11, donde estuvimos ayer haciendo una transmisión, los docentes decidimos no ingresar nuevamente a las aulas debido a la toxicidad que existe en el ambiente. Era insoportable realmente el olor a pintura. Bienvenido sea que hayan pintado, los chicos nos contaban que habían incluso hasta cambiado los pizarrones, pero evidentemente lo hicieron muy encima del retorno del inicio de clases, no tuvieron tiempo ni que se seque la pintura, ni que de ventilar las instalaciones de ese edificio. Bueno, y hoy aparentemente, por lo que nos cuentan, la situación sigue igual. Otro mensaje sobre el mismo tema de los problemas en las escuelas. Secundario 36. Ahora los alumnos hacen sentada. Objetivo que se los escuche por el tema de la calefacción. Hoy se va a dar clases en 2 tramos, de 7:30 a 10:20 un grupo y de 10:30 a 13:10 el otro. Cada vez menos aulas y se han rotado los cursos por esta situación. Secundario 17, todos de Río Gallegos, los alumnos hacen sentada también en esta mañana por problemas con la calefacción. Bien. Se multiplican lamentablemente. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Vamos a agradecerles a ellos, Andino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL.
Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Podés compartir el quincho, compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza. Para hospedarte puedes elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Entrada a www.titancalafatehostel.com. Y si no, puedes optar por una de las cabañas del Titán. Llama al 2966-530706 y concreta tu reserva. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampa de luz, atrapamoscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. ¿Qué pasó con la caña con ruda? Mareada. Ah, sí. Ah, ¿viste? Es re fuerte. Mucha ruda tendría acá. Ay, Dios. Bueno, recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, en el caso de que tengan agua, algún afortunado aquí en Río Gallegos, y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o al 2966-414112. IB Servicios. Fer, ¿seguimos sin agua en el barrio? Seguimos sin agua, sí. Y mucha gente más, ¿eh? Había un reclamo muy fuerte ayer en redes de mucha gente que sigue sin agua. Y eso que se vino lindo el deshielo, ¿eh? Y mucha gente quejándose últimas del horas. 0800 que nadie atiende. Ujú. Nadie Que sigue sin llaman y atender. hay un 422 algo que tampoco, fijo que tampoco atienden. Digo. Ayer había que no. algunas quejas respecto de la tensión de la luz, que subía, que bajaba, que estaba muy irregular. En mi casa hubo 2 golpes de luz. Se apagó 2 segundos y volvió. A la tarde hubo un corte de luz en gran parte, Sí, en Sí. muchos lugares. gran parte de Río Gallegos. De 5 a 7:30. Y pasó Sí. que cuando vuelve la luz, Sí. pega unos pequeñas bajadas de tensión Ah. y sube 2 veces al menos también. Eso que te quema todo. Te quema todo, sí. Yo no sé, ¿qué pasa, servicios públicos? Vivimos como en la década del 80, Gallego. Pasa que hay que invertir, eso es lo que pasa. ¿No es cierto? ¿Pasará por ahí? Hay que invertir, hay que Menos, planificar. menos camioneta para los jefes, 4x4, andar buzo limpio, pero me parece que hay que invertir, ¿no? Y Transpa, ahora toda la culpa es de Transpa, ¿eh? Sí, ¿No? aunque ayer se hicieron cargo, ¿no? Le atribuyeron el corte de energía, lo estaba buscando, la interrupción del suministro eléctrico en algunas zonas de Río Gallegos, de servicios públicos. Se informó que esto se debe a un inconveniente en el centro distribuidor número 3, el corte de ayer. Ujú. Alcanzó a zonas cercanas al hospital, al barrio Belgrano, ¿Cuál es Chimenaique y el alrededor. Centro distribuidor número 3. No sé cuál es. Alcanzó, ¿cuál era la zona? En la zona del hospital, Sí. El hospital. sí. barrio Belgrano, Ujú. Chimenaique y Sí. alrededor. Todo lo que es el barrio docente, la zona Chimenaique. de Carrefour. Sí, pero Chimenaique. Chimenaique. zona Barrio Chimenaique, Belgrano. no hay un barrio Chimenaique. No, pero le dicen, ¿A por la cuál? zona de sectorización, es todo lo que es barrio Proclear, Ajá. Favaloro, la zona del barrio PAP, toda Eso esa le zona. dicen Chimenaique. Entonces, sí, ¿sí? está dividido por esa zona. Ajá. Yo, por ejemplo, tengo zona hospital, Ah, que bien. antes no se cortaba. No, nunca se Y cortaba. Claro, era Hace cosa de un año o 2 comenzó a tener cortes Ujú. y cada vez más prolongado, ¿eh? El próximo 12 de septiembre Sí, se cumplen 10 años de que Gallego está en el interconectado. no se nota. La 10 verdad que no. años. Podemos prender una vela.
para celebrar ese aniversario. ¿La década apagada sería? Sí, 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 sí. sí, más o Bueno, menos. porque ahora tenemos la energía Y- suficiente no, para industrializar la Se nota en las provincia. industrias en estos días. Claro, más vale. Ahí está, el centro distribuidor número 3 afecta a lo que es Barrio Belgrano, Marina, 2 de Abril. Bueno, de la avenida Gregorio para allá, vamos a decir, Claro. para el este de la ciudad, hasta el hospital regional, justamente. Está Hasta bien. la zona del hospital regional. Bien, gracias, Juli. Bueno, yo les doy las gracias también por esta hermosa mañana. Gracias de nuevo a Rosana Vargas Valencia, la chana, que Chanita. nos trajo la Sí. caña con ruda para hacer el brindis. Hicimos el ritual. Se puede repetir, ¿no? Dentro El día de para nuestra- reforzar. Sí, ¿se puede repetir? Sí, claro, Sí. se puede repetir, por supuesto. Y, Déjenle a Beto, y me déjenle a voy, Beto. y me voy. Bueno, gracias a Gustavo, mi amigo que está cumpliendo años, que lo saludamos hoy tempranito, hablamos de su amor por los bichos, nos estaba escuchando y mandó unas fotos que reflejan esto que les estamos comentando, de cuando Darwina tenía chiquita, dice que la llevaron sus primeras vacaciones a Madrid de vacaciones y fue la sensación de la playa. Darwina cuando era chiquitita. Claro, ahora es medio imposible, ¿no? No, Que no, ahora 300, llevar 400 Claro. kilos, olvidate. Y ahora Imposible. ilustra en un carro. esto que comentábamos, se ve él en la foto con la chancha y la oveja allá atrás. Bueno, chicos, nos vamos. La estás poniendo al aire. Bueno. Bueno, chicos, nos estamos yendo. Gracias por permitirnos acompañarlo en esta primera mañana de la radio en toda la provincia de Santa Cruz. Gracias, comandante, por ponernos al aire. ¿Cómo le pegó la caña? Tranqui, está más risueño que de costumbre. Sí, sí, te estás riendo, te ríes, te ¿De ríes. qué te reís? Te estoy- Ahí voy, ahí voy. me ¿Quién parece- quiere ir a la escuela de los... Gracias, Curi, por tu laburo de siempre. Sigan con Arriba el Día. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Gracias, Chau, Cari. chau, hasta mañana.